Quantifasi, versátil mage. Capítulo 391. El consejero ambicioso. Mo Fan imitó la forma en que Tang Yue se sentaría en la cabeza de Black Totem Snake. El intercambio amistoso con Black Totem Snake después de alimentarlo con aceite de cocina reciclado ilegalmente había aliviado el miedo de Mo Fan hacia él. Hablando francamente, aparte de su gigantesco tamaño, el grandullón era bastante amable y gentil de corazón. Mo Fan echó un vistazo más de cerca al cuerpo de la serpiente tótem negra y se dio cuenta de que la piel infectada había comenzado a desprenderse. Incluso las heridas que parecían bastante profundas, se estaban cayendo. ¿Qué pasa? ¿Incluso las heridas se pueden despegar como cicatrices? Mo Fan estaba asombrado. Dio un paseo por el cuerpo de la serpiente tótem negra durante otra media hora y se dio cuenta de que muchas de las heridas habían comenzado a desprenderse. Cuando Mo Fan regresó a la cabeza de Black Totem Snake, echó un vistazo al cuerpo de la serpiente y de repente descubrió que algo se estaba partiendo en el cuerpo de la bestia, como si estuviera formando un clon. Mo Fan, ¿qué estás haciendo? Le gritó un adorable loli a Mo Fan. Mo Fan se dio la vuelta y se dio cuenta de que era Ling Ling. Preguntó con curiosidad. ¿No estás ayudando a Wang Xiaojun con su misión? ¿Por qué estás aquí? Ling Ling sostuvo su pequeña computadora portátil en sus manos. Ella respondió con los ojos fijos en la pantalla. Yo también puedo monitorearlo desde aquí. La serpiente se está partiendo por la mitad. Tengo bastante curiosidad. ¿Podría ser que la fuerza del rayo lo haya partido por la mitad? Ling Ling fue bastante atrevido. Simplemente saltó sobre la serpiente tótem negra y trepó con sus pequeñas extremidades, como un mono demasiado lindo. Cuando finalmente llegó al lugar de Mo Fan, miró el cuerpo de la serpiente tótem negra desde arriba y dijo, ¿qué quieres decir con que se está dividiendo por la mitad? ¿No puedes ver que se le está pelando la piel? Mo Fan miró más de cerca y se dio cuenta. Dijo con una sonrisa, la gran serpiente finalmente está terminando con su éxtasis después de la serie de problemas. No debería ser ningún problema de aquí en adelante. Tang Yue debe estar muy feliz. Sí, si Wang Xiaojun logra regresar a salvo, la crisis también se resolverá, dijo Ling Ling mientras continuaba con su trabajo en la computadora portátil. Eso espero. Ling Ling colocó la computadora portátil en sus piernas y de repente preguntó confundida. ¿Por qué no se está moviendo? ¿Quién no se mueve? Wang Xiaojun muestra que se detuvo de repente. Todavía está en el suelo. No hay bestias poderosas cerca. Debería estar volando a West Fortress ahora, sospechaba Ling Ling. ¿Se topó con algún tipo de problema? Dijo Mo Fan con una mirada preocupada. Mo Fan quedó bastante impresionado por el coraje de Wang Xiaojun. Era increíblemente raro encontrar a alguien dispuesto a arriesgar su vida por un bien mayor, sin mencionar que solo tenía 17 años. En el bosque al oeste de la fortaleza, Wang Xiaojun se apoyó en la espalda del águila mientras miraba hacia adelante con alerta. Por encima de él, el cielo estaba densamente lleno con las alas blancas de los halcones mágicos blancos. Eran como una red gigante que se extendía por el cielo nocturno. Cada vez que miraba hacia arriba, podía ver las afiladas garras y las enormes alas de los halcones mágicos blancos, y sentía que su cuero cabelludo se entumecía. Los halcones de magia blanca se lanzaban contra sus enemigos sin descanso. Wang Xiaojun nunca había experimentado una guerra, ni había visto tantas bestias demoníacas a la vez. Estaba usando el águila gris como tapadera y temía que su presencia quedara expuesta a las aterradoras bestias demoníacas. Irónicamente, el ser que bloqueaba su camino no eran los White Magic Falcons, sino el hombre de mediana edad con perilla. Wang Xiaojun, ¿no es así? Soy el concejal Luo Mian. Has hecho un gran trabajo. Ahora, entregue las hierbas del halcón rojo, las llevaré a la zona de cuarentena de inmediato para salvar a la gente. Wang Xiaojun miró al invitado no invitado frente a él. Claramente sabía que la persona era el concejal Luo Mian, una figura pública famosa en Hangzhou. Sin embargo, Wang Xiaojun no confiaba en él. Había aprendido la verdad de Mo Fan y Ling Ling. Sabía que el concejal era la causa de la plaga. No tenía idea de por qué el concejal estaría aquí, pero no podía permitirse entregar las extremadamente importantes hierbas del halcón rojo a alguien como él. Yo mismo se los llevaré al general. Si el concejal Luo Mian necesita las hierbas del halcón rojo con urgencia, escólteme allí. El concejal Luo Mian sonrió. Miró a Wang Xiaojun y dijo, ¿me estás pidiendo a mí, un concejal, que escolte a un niño como tú, que ni siquiera tiene rango militar? ¿Entonces qué quieres? Dijo Wang Xiaojun.
Si eres lo suficientemente inteligente, entregarás el brazalete ahora. La sonrisa del concejal Luomian se volvió gradualmente helada, con un toque de desdén hacia el niño. Normalmente, el concejal Luomian podría enviar fácilmente a uno de sus hombres a tomar las hierbas de Wang Xiaojun, pero considerando que los halcones de magia blanca habían ocupado el cielo, no todos podían escabullirse hacia Wang Xiaojun sin que nadie se diera cuenta. El concejal Luomian era un mago de nivel superior del elemento de las sombras. Nadie en Hangzhou West Fortress podría moverse libremente a través de un campo de batalla donde tanto el cielo como el suelo se encuentran actualmente en medio de una batalla épica. Aunque Luomian estaba bastante sorprendido de que un niño tan insignificante hubiera encontrado la cura para la plaga, pensó que debería ser él quien rescatara a Hangzhou de su grave situación, en lugar de un niño. A pesar de que ya tenía un chivo expiatorio por el incidente, Zumen ya no le creía, por lo que sería difícil conservar su condición de concejal. Sin embargo, si pudiera conseguir las hierbas del halcón rojo, sería el salvador de toda la ciudad. No solo Zumen y los demás no se atreverían a acusarlo, sino que incluso podría mejorar aún más su estado. Cualquiera lo suficientemente inteligente estaría dispuesto a probar soluciones desesperadas en situaciones desesperadas. Esta vez, el riesgo solo implicaba tratar con un niño. No podría ser más sencillo. ¿Qué es? El concejal Luomian sonrió al observar a Wang Xiaojun y a la joven águila gris. ¿Estás pensando en ir en mi contra? ¿Estás planeando arrebatárselo? Respondió Wang Xiaojun con furia. Nunca pensó que un concejal haría algo como esto. Escúchame, dame la cosa y te perdonaré la vida. Te puedo garantizar un futuro brillante. De lo contrario, desaparecerás por completo del mundo. Créeme, a nadie le importará tu insignificante muerte. El tono del concejal Luomian fue increíblemente frío. Su figura estaba cubierta por una capa de oscuridad y muerte. El concejal, que siempre había tenido una sonrisa amable frente al público, se había convertido en un vampiro codicioso y despiadado. Capítulo 392. No es digno de ser llamado humano. Una aura oscura y helada surgió hacia Wang Xiaojun y el águila gris. La bestia fue derribada unos pasos hacia atrás, mientras que Wang Xiaojun podía sentir que su cuerpo temblaba inconscientemente. El concejal Luomian era extremadamente poderoso. Su mirada aguda penetraba en sus almas como dos espadas largas. Lo diré una última vez. Dámelo. Exigió el concejal Luomian con voz firme. Wang Xiaojun apretó con fuerza el brazalete de almacenamiento. No tenía intención de entregárselo. Olvidé mencionar que mi elemento secundario es el elemento maldición. Estoy seguro de que nunca lo habías probado. Debes estar agradecido, ya que no lo he usado para matar a nadie después de convertirme en concejal. Aquellos que murieron por mi elemento maldición fueron mucho más fuertes que tú. El concejal Luomian agitó lentamente su mano en dirección a Wang Xiaojun. Era como si su mano intentara ocultar algo. Era una fuerza carmesí con un indicio de presencia maligna. Un espíritu en forma de araña gigante apareció justo encima de Wang Xiaojun y el águila gris, flotando extrañamente en el aire. Sus piernas estaban conectadas a las mismas cuerdas carmesí envueltas alrededor de la palma del concejal Luomian. Las sedas rodearon a Wang Xiaojun y al águila gris de la nada, y comenzaron a atraer hacia adentro. Un breve momento después, una enorme telaraña carmesí se hizo visible, como una trampa que acababa de ser colocada o que había estado esperando a su presa todo el tiempo. La misteriosa araña comenzó a tambalearse en las sedas, apretando el agarre de las sedas sobre Wang Xiaojun. Los humanos eran los más vulnerables al elemento maldición. Las sedas no solo enraizaban a su objetivo en su lugar, eran como pajitas que succionarían la energía espiritual de un humano. Estaban sacando el alma de Wang Xiaojun a un ritmo loco. ¿Cómo se siente? Soy bastante mayor, así que prefiero no cometer ningún acto pecaminoso. Dame la cosa e inmediatamente te liberaré del dolor, dijo el concejal Luomian. Wang Xiaojun luchó salvajemente. Su rostro ya se había puesto morado por el gran dolor. Trató de decir algo, pero las sedas rojas le apretaron la garganta con fuerza. El concejal Luomian miró fijamente a su presa. El niño parecía estar pidiendo piedad, pero respondió con una sonrisa. Apretó la mano en forma de garra, como las patas mortales de la araña malvada que iba a matar a su presa. El cuerpo de Wang Xiaojun de repente se puso rígido. Su alma ya estaba seca, su rostro ya no tenía el color de la sangre. Su cuerpo rígido de repente se volvió débil y débil. Sus ojos giraron hacia arriba, como si hubiera muerto asfixiado. Aparte del terror y el dolor, su mirada estaba mayormente llena de incredulidad.
¡Qué tonto! El concejal Luo Mian se acercó lentamente al cuerpo de Wang Xiaojun y le arrebató el brazalete del brazo. No lanzó otra mirada a Wang Xiaojun, cuya alma había sido succionada hasta dejarla seca. No se habría molestado en perder el tiempo con un don nadie como él si no hubiera encontrado la cura para la plaga. Había adquirido lo que necesitaba para garantizar su éxito. Tenía que dirigirse a la zona de cuarentena de la ciudad lo antes posible. Con el antídoto, podría negociar fácilmente con las autoridades de la ciudad de Hangzhou. Con su elemento sombra, el concejal Luo Mian atravesó el campo de batalla lleno de innumerables halcones mágicos blancos y regresó a la ciudad con facilidad, dejando el cadáver de un joven y un águila gris gritando dolorosamente atrás. Westlake de Hangzhou, idiota. Ese idiota. Ling Ling gritó sobre la cabeza de la serpiente tótem negra. Su rostro estaba lleno de odio e ira. Había escuchado todo lo que había ocurrido en el bosque a través de un dispositivo de comunicación especial. Maldijo salvajemente, no al vicioso concejal Luo Mian, sino al joven Wang Xiaojun. ¿Por qué se resistiría? ¿Por qué? Él era solo un mago básico. ¿Por qué se molestaría en oponerse a un concejal caído? ¿Por qué no entregó las cosas? Al menos todavía estaría vivo. Mientras maldecía, los ojos de Ling Ling ya estaban inyectados en sangre. Aunque tenía ganas de regañar a Wang Xiaojun por ser estúpido, en realidad era muy inteligente. Había logrado encender el dispositivo de comunicación especial cuando el concejal Luo Mian decidió matarlo. El concejal Ling Ling nunca esperaría que su acto violento y vicioso hubiera sido registrado y enviado a Ling Ling y Mo Fan. La trampa de la araña siniestra, ese es un hechizo que devorará el alma de uno. Mo Fan tenía la cara en blanco. Mo Fan estaba muy familiarizado con la Sinister Spider Trap. El criminal que él y Tang Yue cazaron en el pasado también tenía el aterrador elemento maldición. Había convertido a los 4 magos del clan Dongfang en caparazones vacíos sin almas con el mismo hechizo. Wang Xiaojun había sufrido el mismo destino. Su cultivo fue significativamente más débil que el de los 4 magos. No había forma de que tuviera una oportunidad contra la magia de la maldición intermedia. Este Luo Mian fue extremadamente cruel, al usar un hechizo tan malvado en un joven. Ling Ling, no te asustes, tal vez él, Mo Fan todavía tenía un atisbo de esperanza. ¿Crees que soy un niño? ¿Crees que no tengo idea de qué es el elemento maldición? Ling Ling gritó furiosamente. Ese concejal, no es digno de ser llamado humano. El corazón de Mo Fan se hundió. Luo Mian fue el principal culpable de la plaga. Inicialmente pensó que había un cierto límite a lo malo que sería un concejal de mal corazón, pero nunca pensó que el concejal asesinaría a Wang Xiaojun. ¿Qué tan cruel, desvergonzado, malvado y despiadado tenía que ser una persona para hacer tal cosa? Había comenzado la plaga, que había puesto a Hangzhou en un peligro tan grande. En lugar de arrepentirse, había obligado a su hombre a ser el chivo expiatorio solo para no meterse en problemas, e incluso mató a la persona que había arriesgado su propia vida para salvar las vidas de los infectados. ¿Cómo podía matar a un joven que tenía un corazón tan bondadoso y puro? Mo Fan había pensado que Lu Nian era el asesino más loco que jamás conocería en el mundo, sin embargo, había conocido a alguien que era más cruel y más aborrecible que ese Lu Nian, sin mencionar que era un concejal de la Unión de Cumplimiento. Recordó cómo Wang Xiaojun había irrumpido en la sala de reuniones, su mirada decidida a pesar del riesgo que enfrentaría. Sus pensamientos estaban llenos del comportamiento hipócrita de Luo Mian y la risa desdeñosa después de haberle arrebatado el antídoto que Wang Xiaojun había recuperado al poner su vida en riesgo. Mo Fan inmediatamente sintió una tremenda furia explotando dentro de su pecho. Este Luo Mian, incluso él muriendo 10.000 veces, no es suficiente para pagar su pecado. Uno tras otro, se escucharon gritos desde el dispositivo de comunicación. Era la voz del águila gris, llena de gran dolor. Mo Fan y Ling Ling ya no pudieron contener sus lágrimas de dolor después de escucharlas. Capítulo 393. Silver Skiruler. El cielo sobre West Fortress parecía una red blanca gigante, las densas cuerdas cubrían el espacio sobre los defensores humanos. Barras afiladas chocaron con hechizos destructivos en el cielo, con chillidos agudos y explosiones resonando por todas partes. El área dentro de los 10 kilómetros alrededor de la fortaleza se había convertido en un campo de batalla. Los defensores humanos fueron completamente superados en número por los White Magic Falcons. Incluso con cada soldado de West Fortress uniéndose a la batalla, como mucho podrían formar ladrillos cuadrados en el suelo, y solo podían atacar a los White Magic Falcons que volaban relativamente bajo desde allí. La batalla se dividió en diferentes niveles.
A nivel del suelo, los magos básico e intermedio estaban haciendo todo lo posible para distraer al ejército de halcones de magia blanca, por lo que los pájaros tomarían la iniciativa de sumergirse y atacarlos. Habían logrado matar a un buen número de White Magic Falcons con esa estrategia. El espacio sobre la fortaleza era el área principal de la batalla, donde los magos avanzados que eran capaces de volar luchaban contra el ejército de halcones de magia blanca. Cada hechizo avanzado era capaz de matar instantáneamente a cientos de bestias demoníacas clase Servant con su poder destructivo. A pesar de que los magos avanzados fueron significativamente superados en número, no había señales de que perdieran la batalla. En cuanto al nivel más alto entre las nubes, ahí era donde los verdaderos expertos de los humanos luchaban contra las águilas mágicas de 4 garras. Ya sean las águilas mágicas de 4 garras de nivel comandante, o la guardia real, comandantes o jueces de la corte mágica del lado humano, cada muerte resultaría en un gran impacto en la marea de la batalla. Había alrededor de 10 águilas mágicas de 4 garras en total. Su tamaño era comparable al de las nubes cercanas. Sus 4 garras eran lo suficientemente fuertes como para romper una montaña entera. Cualquiera de ellos era suficiente para representar una gran amenaza para una ciudad pequeña, y mucho menos para 10. 10 águilas mágicas de 4 garras flotaban sobre las nubes, como 10 pedazos de nubes que se habían separado del mar de nubes de abajo. Sus miradas heladas estaban mirando a los pequeños humanos que también flotaban en el cielo. Los halcones mágicos blancos de clase Servant y de nivel guerrero no tenían ninguna posibilidad de alcanzar esta altura, ya que las fuertes ráfagas y la temperatura fría eran insoportables para ellos. Las águilas mágicas de 4 garras no lucharon contra sus enemigos por separado. Mantenían una formación triangular, cubriendo un espacio enorme, a una altura aún mayor, justo en el centro de la formación, un halcón gigantesco con plumas de color plateado flotaba en el centro de las bestias demoníacas de nivel comandante. Las plumas de este gigantesco halcón eran diferentes al resto de los halcones de magia blanca. Sus perfectas plumas plateadas mostraban a fondo su nobleza. Los parpadeos en la superficie de sus plumas sirvieron como una clara indicación de que las plumas eran más afiladas que una hoja de acero. La cabeza del halcón gigante era del tamaño de una habitación. Los mechones de su cabeza estaban erguidos, como una corona de plata desplegada en un abanico. Sus orgullosos ojos estaban inspeccionando a los humanos que intentaban detenerlo con gran interés. Era completamente superior, sin mostrar ninguna preocupación de que estuviera volando en territorio humano. Las 10 águilas mágicas de 4 garras que lo escoltaban podrían despejar fácilmente todos los obstáculos en el camino, y mucho menos las pocas decenas de miles de halcones menores debajo. ¿Es el Silver Squiruler?, exclamó el Elder Lytian con asombro. ¿Qué más podría ser escoltado por 10 águilas mágicas de 4 garras de nivel comandante?, respondió Tanzon con una mirada severa. Silver Squiruler. Siempre había sido el dominador del cielo en Westridge. Los halcones de magia blanca que eran los civiles de su reino por sí solos fueron suficientes para formar una nube gigante que podría cubrir el sol. West Fortress no se estableció únicamente para defenderse de los White Magic Falcons que residen en Westridge. La verdad era que los White Magic Falcons no habían atacado a los humanos durante mucho tiempo, por lo que los humanos no les prestaron demasiada atención. No tenían idea de que habían crecido a una escala tan aterradora, o que el Silver Squiruler más fuerte incluso tenía 10 bestias demoníacas de nivel comandante como sus escoltas. Una bestia demoníaca de nivel comandante era lo suficientemente fuerte como para ser considerada un jefe por los humanos. ¿Exactamente qué tan poderoso era el Silver Squiruler para comandarlos libremente? Vamos a tener que lidiar con los escoltas 10 antes de centrarse en la Squiruler de plata. La voz del concejal Zumen entró en los oídos de los magos. Me temo que no nos quedará mucha energía para detener al Silver Squiruler. Hablando francamente, incluso todos nosotros juntos podríamos como mucho retrasar su avance, dijo el general Jun Feng. No nos queda otra opción, matemos a algunos de ellos. De lo contrario, asumirán que pueden entrar y salir cuando lo deseen. Un aura feroz floreció del concejal Zumen mientras se quitaba la túnica noble que llevaba. Al terminar su discurso, el concejal ya había cargado hacia el águila mágica de 4 garras, dejando un rastro rojo de llamas detrás de sus alas ardientes. El jefe de la Guardia Real, Wu Pingjin, inmediatamente persiguió al concejal con sus 3 pares de alas de viento. La fuerza de Zumen es notable, exclamó Lytian. Los guardias reales eran generalmente más fuertes que la gente de la Unión de Ejecución.
Como jefe de la Guardia Real, Wu Pingjin ya era considerado uno de los magos más fuertes, pero todavía tenía problemas para ponerse al día con el concejal Zumen. Incluso las auras de sus elementos eran un poco más débiles que las del concejal Zumen, lo cual era bastante increíble. Apuntemos a los escoltas. Nos ocuparemos del Silver Squiruler más tarde, dijo Tanzon. Inmediatamente se unió a la batalla. La batalla entre los expertos estaba teniendo lugar en lo alto del cielo. En cuanto al espacio cercano al suelo, fue un baño de sangre entre los halcones mágicos blancos clase Servant y las tropas de magos humanos. A una distancia considerable del desordenado campo de batalla había un bosque azul. Entre los árboles allí, un águila gris que era ligeramente diferente del resto de las bestias demoníacas blancas circulaba en el cielo sobre un área bastante espaciosa. Emitía chillidos furiosos. Sus gritos se parecían al sonido de una flauta, capaz de viajar una gran distancia. Sin embargo, el sonido fue bastante agudo, con un toque de dolor. Era obvio que el águila gris era un mestizo. Se distingue fácilmente de los White Magic Falcons. Mientras tanto, un grupo de White Magic Falcons también estaba dando vueltas cerca. Parecían haber descubierto un manjar. Sus ojos estaban fijos en el suelo. El mismo grito agudo hizo eco en el bosque, pero los halcones mágicos blancos lo ignoraron por completo. Uno que estaba particularmente hambriento retiró sus alas y se lanzó hacia el cadáver de un joven en el suelo. El águila gris lanzó un grito furioso. Usó su cuerpo y se estrelló contra el halcón mágico blanco que se zambullía desde el cielo. Se estrelló contra el suelo y se deslizó una gran distancia entre las hojas caídas. El resto de los halcones de magia blanca chillaron cuando vieron al cruce protegiendo a un humano. El águila gris se estabilizó y aterrizó lentamente ante el joven inmóvil. Extendió sus alas grises que aún no estaban completamente desarrolladas para proteger al joven. Levantó la cabeza y miró a los White Magic Falcons con ira y firme determinación, su mirada era bastante similar a la de su joven maestro. Capítulo 394. Águila Celestial Roja. Len Qin entró lentamente en una habitación vacía entre los búnkeres de los soldados. La mayoría de los magos de batalla se habían unido a la guerra, por lo que no quedaba mucha gente en el campamento. Len Qin se dirigió a la habitación de Wang Xiaojun. Era un pequeño trastero, pero estaba muy ordenado. El único desorden eran unas plumas grises esparcidas por el lugar. Capitán, Wang Xiaojun no tenía rango militar, por lo que no pudimos prepararle un búnker adecuado. Su hermano era un mago de batalla del Águila Celestial. Después de su desaparición, hice arreglos para que se quedara aquí para cuidarlo. Lo nombré aprendiz de los maestros de las bestias. ¿El niño causó algún problema? Shuli, cuyo rostro estaba lleno de pecas, preguntó con cautela. Len Qin entró en la habitación pisándole los talones y tomó un marco de imagen sobre la mesa. En la foto, un joven de Batlemage presionaba la mano por la cabeza de un Wang Xiaojun, que parecía estar a la edad de 12 o 13 años. El joven tenía una sonrisa encantadora, mientras que Wang Xiaojun parecía bastante reacio. Lo más probable es que creyera en la maldición de no poder crecer más alto si su cabeza estaba demasiado presionada. Detrás de ellos había un águila celestial blanca como la nieve. Era enorme, magnífico, con un porte orgulloso. Mientras tanto, Wang Xiaojun sostenía un huevo gris en sus manos con mucho cuidado. Era obvio que le gustaba muchísimo la forma en que lo manejaba con cuidado. El chico trató al cruce celestial águila precioso, y cuidó de él hasta el día de hoy. Después de todo, era algo que su hermano le había regalado antes de que desapareciera. Normalmente, no permitiría que un gris celeste águila aquí, pero desde que había perdido a su único miembro de la familia, que solo deja que sea. Él todavía es joven, después de todo. Siempre decía que algún día se convertiría en el mago de batalla del águila celestial más fuerte. Yo sabía que él había desobedecido una orden militar, pero no fue lo suficientemente grave como para lograr que, una vice-elder de la corte magia aquí. Si estabas pensando de castigarlo, por favor ir fácil en él, teniendo en cuenta que todavía es joven, señor de las bestias. Shuli no tenía idea de lo que había sucedido. Suplicó sinceramente. De hecho, Shuli y el hermano de Wang Xiaojun no eran cercanos. Aunque era extremadamente estricto e impaciente con Wang Xiaojun todo el tiempo, en realidad sentía lástima por el niño. No quería que expulsaran al niño, ya que pronto se convertiría en un Batlemage oficial cuando cumpliera los 18. Empaca sus cosas y dámelas. Además de eso, pídale a su comandante Min Kuo que lo conmemore como un mago de batalla. Él lo entendería, dijo Len Qin al maestro de las bestias con pecas mientras colocaba el marco de la imagen en el escritorio.
Mago de batalla del águila celestial, ¿dijiste que le darías un rango militar? Shuli miró a Len King con desconcierto. Sin embargo, Shuli pronto se dio cuenta de algo. Su rostro se puso pálido cuando su voz se endureció con incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Conmemorar? ¿Conmemorar? Otorgar un título y conmemorar eran dos cosas diferentes. La concesión fue cuando la persona recibió el título, mientras que la conmemoración fue cuando la persona ya no pudo aceptar el título en persona, porque estaba muerta. Shuli no tenía un alto rango en el ejército. No tenía idea de lo que había sucedido en la sala de reuniones. Cuando apareció alguien como Len King, pensó que el niño había causado un gran problema. Lo siento, no logramos protegerlo, dijo Len King a Shuli con remordimiento. Shuli se quedó allí con la cara en blanco. No podía aceptar la verdad, solo un año más, y se habría convertido en un Battle Mage oficial. Nadie sabría mejor que él cuánto deseaba el chico convertirse en soldado oficial. Shuli sabía claramente que quería convertirse en un mago de batalla del águila celestial, siguiendo los pasos de su hermano. Incluso cuando el águila celestial que crió tenía plumas grises, su determinación nunca se había tambaleado. Shuli se sintió asfixiado. Quería saber qué pasó exactamente. Shuli, el maestro de bestias Shuli, el maestro de bestias Shuli, un grito vino de repente desde fuera del búnker. La voz se repitió durante bastante tiempo hasta que Shuli ordenó sus pensamientos. Estoy aquí, respondió Shuli en voz baja. Hay un rojo vuelo del águila celeste hacia el puesto de guardia. Alguien lo reconoció como el que estabas cuidando. No estamos seguros de si debemos matarlo en el acto. Ven y echa un vistazo rápido. Gritó el hombre. Shuli estaba confundido. Nunca recordó haber levantado un águila celestial roja. Vamos a comprobarlo, dijo Len King. Los dos abandonaron rápidamente la habitación de Wang Xiaojun y se dirigieron directamente al puesto de guardia. El lugar estaba lleno de trabajadores y algunos soldados. Dudaban si deberían considerar a la bestia como hostil. Tan pronto como Len King y Shuli llegaron al lugar, vieron un águila celestial roja volando hacia ellos con torpeza. La bestia parecía estar sufriendo. A veces se sentía como si fuera a estrellarse contra el suelo, pero logró batir sus alas y recobrarse. Finalmente, el águila se encontraba a menos de 50 metros del puesto de guardia. Los ojos de Shuli se agrandaron. Estaban llenos de asombro. Era cierto que no recordaba haber levantado ningún águila celestial roja, ya que el rojo que cubría a la bestia era en realidad sangre. No era un águila celestial roja, sino gris. Su cuerpo estaba empapado en sangre, incluyendo su cabeza, sus alas, su cuerpo, sus garras, ni una sola parte del cuerpo estaba libre de heridas profundas y magulladuras, ninguna mancha estaba libre de sangre. La sangre seguía goteando. Cubrió sus plumas grises y las tiñó completamente de rojo. Shuli había estado en el ejército durante más de 10 años. Había visto demasiadas muertes, por lo que sus lágrimas se secaron durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando vio al águila gris tropezar para aterrizar en la plataforma, cuando vio a un joven sin vida acostado de espaldas, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Len King también estaba aturdido. El águila gris había logrado llevarse a Wang Xiaojun de regreso. A pesar de la distancia, se las había arreglado para atravesar el baño de sangre del campo de batalla y trajo a su joven maestro de regreso ileso. Su sangre fresca ya se había secado. Las plumas grises se tiñeron completamente de rojo. El híbrido Heavenly Eagle no volvió a levantarse después de aterrizar. Cayó al suelo ante la multitud. Su cuello roto media vuelta hacia el cuerpo de Wang Xiaojun. Sus ojos tenían una expresión en blanco, estaba muerto. Len King había visto muchas águilas celestiales con linaje noble. Tenían una fuerza increíble y plumas de un blanco puro. Sin embargo, a partir de ahora solo recordaría el águila celestial mestiza de plumas grises. Como amo, como bestia. Solo podía presentar su más absoluto respeto con lágrimas silenciosas. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 395. Ira de la bestia Totem, parte 1. Westlake, la calzada de Su, la brisa pasó. Sonaba como si alguien estuviera llorando. Mofan y Ling Ling habían escuchado todo el proceso, incluidos los gritos que el águila gris había emitido cuando intentaba desesperadamente proteger a Wang Xiaojun. Finalmente, el águila gris logró llevar al joven de regreso a West Fortress, pero sus corazones aún no se calmaron. La serpiente tótem negra se había despertado por completo bajo el cuidado de Mofan y Ling Ling.
Mientras los dos estaban inmersos en el gran dolor después de perder a Wang Xiaojun, las heridas que cubrían el cuerpo de la serpiente gigantesca habían desaparecido por completo, reemplazadas por una nueva capa de escamas negras parpadeantes, su piel parecía nueva. La piel vieja con heridas yacía cerca, empapada en el agua. Aunque la serpiente tótem negra era mucho más pequeña, ya no parecía cansado y débil después de la égdisis. Mientras terminaba la égdisis, también había escuchado la serie de eventos junto con Mo Fan y Ling Ling. Dejó escapar un grito, como si quisiera despertar a los dos humanos que se dejaron llevar por el dolor. Mo Fan recogió sus pensamientos y se dio cuenta de que la serpiente tótem negra tenía un nuevo aspecto. Las brillantes escamas negras resaltaban la autoridad de una antigua bestia totémica. Su figura gigantesca representaba su estado dominante. La serpiente tótem negra extendió su lengua con un siseo profundo. Sus ojos miraban al cielo en el oeste, como si pudiera sentir a sus enemigos en esa dirección. Así es, la serpiente tótem negra fue enmarcada por el concejal Luo Mian. Casi se convierte en el chivo expiatorio de la plaga. ¿Quieres vengarte?, preguntó Mo Fan al sentir la furia de la serpiente tótem negra. La serpiente tótem negra podía entender el lenguaje humano. Se levantó lentamente del lago, a una altura que podía mirar hacia abajo a todo el lago. La serpiente tótem negra abrió la boca y lanzó un grito furioso, similar al grito de un verdadero gobernante que había sobrevivido a una situación grave. Les estaba declarando a los enemigos que habían tratado de matarlo que su pesadilla acababa de comenzar. La serpiente tótem negra desató un aura dominante. Siguiendo su rugido, fuertes olas atravesaron el lago hacia las orillas. ¿Terminaste con la égdisis?, Mo Fan preguntó en un tono de sorpresa por encima de la cabeza de Black Totem Snake. Antes de esto, Mo Fan todavía estaba un poco aterrorizado por el jefe serpiente. Sin embargo, cuando sintió una ola de ira similar de la serpiente, creyó que tenían el mismo objetivo en mente. El concejal Luo Mian era extremadamente poderoso y sostenía la última gota de la ciudad en sus manos. Si lograba llegar a la zona de cuarentena con las hierbas del halcón rojo, su estado se dispararía y sería aún más difícil hacer justicia por el bien de Wang Xiaojun y el águila gris. Mo Fan y Ling Ling tenían ganas de diseccionar al concejal Luo Mian en este momento, y la serpiente tótem negra de alguna manera terminó con su égdisis en el momento perfecto. ¿Estás tratando de decir que me escuchas? Mo Fan podía percibir una voz única del tótem de la serpiente negro en su alma. Se señaló a sí mismo con los ojos muy abiertos. La serpiente tótem negra respondió con firmeza. El jefe serpiente era claramente consciente de que Mo Fan lo había ayudado en su estado más débil. Por lo tanto, estaba dispuesto a transformarse en las llamas de la ira que ardían en el corazón de Mo Fan. Quemaría la plaga, la conspiración y el culpable responsable de la tragedia hasta convertirlos en cenizas. Muy bien, vamos a matar a ese hijo de puta, gritó Mo Fan salvajemente. ¿Concejal? Había abusado de su abrumador poder y fuerza para llevar a cabo una conspiración tan cruel, pero ahora, la serpiente tótem negra terminó con la égdisis. El dominador había regresado. Nadie podría salvarle la vida a ese imbécil. Ling Ling, dime la ubicación, dijo Mo Fan a Ling Ling a su lado. Actualmente se encuentra en el pequeño valle entre West Fortress y la zona de cuarentena. Casi se ha llegado a la ciudad, dijo Ling Ling. Ling Ling había marcado específicamente el brazalete espacial. Ella podría determinar fácilmente dónde estaba el concejal Luo Mian. Él estaba tratando de colarse en la ciudad después de haber cometido tal pecado imperdonable, había cazado a Wang Xiaojun a su regreso, y ahora era su turno de experimentar el mismo destino. Muy bien, grandullón, vámonos. Mo ventilador de pie en el tótem de la serpiente negro gritó y señaló hacia el oeste. La serpiente tótem negra estaba completamente cubierta de escamas negras, que parecían placas de armadura. Saltó del lago al cielo, como un dragón nocturno que se eleva hacia el cielo. Otras bestias voladoras aumentarían lentamente su altitud después de batir sus alas salvajemente, pero la serpiente tótem negra se había elevado directamente a las nubes. Al llegar a la capa de nubes, una cascada que fluye en dirección contraria en el cielo apareció en Westlake. Los residentes cercanos miraron la espectacular vista con incredulidad. La figura de la serpiente tótem negra pronto fue envuelta por una niebla colorida mientras volaba hacia el cielo. La niebla no solo ocultaba su gigantesco cuerpo, sino que también lo arrastraba hacia la ciudad de Hangzhou. Era la habilidad de la bestia para montar la niebla entre las nubes. Pasaron rápidamente por el cielo sobre los rascacielos en la ciudad bien desarrollada. Tanto Mo Fan y Ling Ling estaban sentados en la parte superior de la cabeza del tótem de la serpiente negro.
Sus corazones latir rápidamente, ya que nunca habían tenido una experiencia de vuelo como esto antes, la velocidad de una bestia de nivel gobernante era increíblemente rápida. Poco a poco dejaron atrás la impresionante ciudad, convirtiéndose lentamente en una escena nocturna. Más adelante, el cielo opaco se llenó de muchas figuras blancas. Era el ejército de White Magic Falcons. Después de una larga batalla, el ejército de los White Magic Falcons finalmente estuvo a punto de romper el límite de la zona segura e infiltrarse en el territorio humano. Estaban muy cerca de la ciudad. La serpiente tótem negra ignoró por completo a los halcones mágicos blancos. Sus ojos fríos miraban hacia el valle. Al igual que Mofan, estaba buscando al concejal Luomian. Está justo debajo de nosotros, pero parece que se está reuniendo con algunas personas. Un buen número de ellos, espetó Lingling cuando vio la información de su pequeña computadora portátil. Nos han superado en número, deberíamos, antes de que Mofan pudiera terminar, la serpiente tótem negra retiró la niebla y se lanzó directamente a la espaciosa tierra con su cuerpo enrollado. ¿Superado en número? Era una bestia tótem. Una serpiente negra de nivel gobernante lo suficientemente alta como para tocar el cielo. La serpiente tótem negra consideraba pocas cosas en el mundo entero como su digno oponente, y mucho menos un simple concejal de la ciudad. Capítulo 396. Ira de la bestia tótem, parte 2. Una sombra negra se movía ágilmente por el campo en el valle de abajo. No era otro que el concejal Luomian, quien había interceptado a Wang Xiaojun. Era bastante experto en el elemento de las sombras. Cada vez que se movía, podía saltar varias capas de sombras a la vez. Concejal Luomian, le hemos estado esperando mucho tiempo. Un hombre de aspecto rudo estaba parado entre los arbustos. Lo siguieron algunos hombres que eran subordinados de algunos otros concejales. A juzgar por sus auras, cada uno de ellos era un mago avanzado. El concejal Luomian salió lentamente de las sombras. Con su perilla, su sonrisa le otorgó una apariencia amistosa. Sin embargo, poco sabían todos, acababa de asesinar a sangre fría a un joven que estaba a punto de convertirse en el héroe de la ciudad de Hangzhou. Tengo las cosas. Debería sentirse aliviado. Mientras esté conmigo, disfrutará de una fortuna infinita y un poder excepcional, dijo el concejal Luomian con una sonrisa. El hombre de aspecto rudo y los otros magos avanzados también sonrieron. Uno de ellos habló. Permítanos acompañarlo a la zona de cuarentena. ¿Escolta? El concejal Luomian sonrió. Parecía que la persona que había repetido lo mismo ahora se había convertido en un caparazón sin alma. El hombre de aspecto rudo dijo. Zangen, puedo asegurarte que no muchas personas son lo suficientemente dignas para ser la escolta del concejal Luomian. Una vez mató a la mayor cantidad de bestias demoníacas de nivel comandante entre los magos de la Unión de Ejecución. Su registro se guarda en una roca en el Salón Supremo del Tribunal Mágico. Hasta el día de hoy, ninguna persona ha logrado batir su récord con el mismo cultivo. Muy bien, tendremos tiempo para historias más tarde. No olvide que la ciudad de Hangzhou todavía está en peligro. Es hora de que yo, el concejal Luomian, sea el salvador. Una vez hecho esto, más personas estarán dispuestas a brindarme su lealtad. Hasta entonces, nadie puede representar una amenaza para mi puesto. Pronto me convertiré en presidente. Ja ja ja. Luomian se echó a reír. La multitud siguió con palabras de adulación para él. Rodeado por la multitud, el concejal Luomian estaba a punto de partir hacia la zona de cuarentena, pero solo había dado unos pocos pasos cuando un gran tornado compuesto de aire negro púrpura descendió del cielo. Se arraigó profundamente en el suelo, triturando la hierba en pedazos más pequeños. Pronto se convirtió en un gran huracán que cubrió todo el valle. La espesa niebla dentro del tornado se extendió lentamente a los alrededores, convirtiéndose en una pared de niebla que bloquea el camino del grupo. Dentro de la niebla, apareció lentamente una silueta negra borrosa y parpadeante. Era tan masivo como la columna vertebral de una montaña. Su cuerpo era extremadamente largo, lo suficientemente largo como para entrelazarse consigo mismo dentro de la niebla. Se sentía como si fueran innumerables pitones gigantes del tamaño de una montaña deslizándose en la niebla. Sin embargo, cuando la niebla desapareció, todos descubrieron que era solo una serpiente rascacielos, lo suficientemente alta como para tocar las nubes. La serpiente rascacielos se puso de pie. Lentamente bajó la cabeza, como un emperador mirando a los humanos pecadores en el suelo. Sus ojos emitieron un parpadeo frío, penetrando sus corazones como espadas mágicas y enraizándolos hasta el punto.
En la parte superior de su cabeza estaban Mo Fan y Ling Ling furiosos. Estaban aquí para vengar a Wang Xiaojun. Mo Fan miró al concejal Luo Mian. Para su sorpresa, se había encontrado con la persona que estaba junto al concejal antes. Cuando fue al santuario en el centro del lago con Tang Yue, una persona llamada Da Shen estaba de guardia cuidando el lugar. La misma persona estaba de pie junto al concejal Luo Mian ahora. Claramente implicaba que él era el traidor en la tribu Totem Guardians. Da Shen estaba congelado en su lugar. Nunca pensó que su bestia Totem, la serpiente Totem negra, aparecería aquí. No tuvo el valor de levantar la cabeza. Estaba absolutamente aterrorizado, al igual que la reacción de Mo Fan cuando vio por primera vez a la bestia. Era tan mezquino que no tenía ninguna posibilidad de resistir a la bestia. Por otro lado, el concejal Luo Mian era un supermago. Pudo mantenerse firme. Levantó la cabeza y dijo con una sonrisa fría, ¿sigues pensando que eres la misma bestia Totem? Sin completar la Égdisis, yo solo podría eliminarte fácilmente. La serpiente Totem negra de repente abrió la boca y escupió una nube de niebla negra. Golpeó el suelo y produjo una poderosa onda negra. La onda de energía destrozó el suelo. El espacio circundante tembló violentamente. Varios hombres que se pusieron del lado de Luo Mian volaron por los aires. Todos eran magos avanzados y reaccionaban rápidamente, lanzando hechizos defensivos o protegiéndose con equipo defensivo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano frente al poder abrumador de la serpiente Totem negra. Sus defensas se hicieron añicos, al igual que el suelo. Flotaron en el aire como tallos de hierba, mientras la fuerza los desgarraba. Un tipo con un cultivo más débil se desgarró repentinamente cuando alcanzó una altura de 50 metros, le amputaron los brazos, la cabeza y las piernas. Sangre fresca brotó de los cortes, salpicando el cielo nocturno. El resto no duró más, todos habían caído al infierno. Además de amputarles las extremidades, algunas fueron aplastadas en carne picada y esparcidas por el cielo. 4 magos murieron instantáneamente. Estaban completamente indefensos contra un aliento bastante normal de la serpiente Totem negra, y todos sufrieron muertes horribles. La única persona que se mantuvo con vida fue el traidor llamado Da Shen. Era uno de la tribu Totem, por lo que era muy consciente del poder de la bestia Totem. Había usado toda su energía para defenderse desde el principio, lo que le permitió engañar a la muerte. Sin embargo, su cuerpo estaba cubierto de sangre. Ya estaba medio muerto cuando cayó del cielo. Mo Fan no podía creer lo que acababa de ver desde la parte superior de la cabeza de la serpiente Totem negra. Cada uno de ellos era un mago avanzado y, sin embargo, la serpiente Totem negra había usado un solo ataque para matarlos a todos. ¿Qué tan poderosa era exactamente la bestia Totem? La energía se disipó lentamente, dejando atrás un desastre. Las grietas en el suelo se extendían en la distancia, como si una deidad gigantesca acabara de pisotear, dejando una huella profunda detrás. El suelo continuó abriéndose lentamente como un cañón. La única persona que quedó ilesa en el área fue el supermago, el concejal Luo Mian. Hizo una mueca y le espetó a la serpiente Totem negra con una mirada, debería llevarte medio mes más completar la Égdisis, solo estás quemando tu fuerza vital para otorgarte temporalmente una fuerza excepcional, ¿estás tratando de matar? Incluso si te costará la vida. El concejal Luo Mian nunca creería que la bestia había recuperado toda su fuerza. Capítulo 397. El poder del dios serpiente, parte 1. ¿Todavía necesitaba medio mes para recuperarse? Mo Fan fue tomado por sorpresa. Quizás el aceite de cocina reciclado ilegalmente había traído algunos efectos inesperados. De hecho, Mo Fan estaba en el punto. La sangre enferma en los sueros se consideraba un manjar para los halcones de magia blanca. También era un tónico nutritivo para la serpiente Totem negra, ya que había recuperado la vitalidad que la bestia había perdido durante su Égdisis. El concejal Luo Mian no podía esperar que el pecado que había cometido hubiera ayudado de alguna manera a la serpiente Totem negra con su recuperación a cambio, lo que finalmente llevó a la bestia aquí para quitarle la vida. El concejal Luo Mian hizo una mueca. La perilla que había peinado perfectamente estaba despeinada por las ráfagas de viento. Señaló con el dedo a la serpiente Totem negra, te perdoné la vida una vez. Ya que estás pidiendo desesperadamente tu muerte, te concederé tu deseo de muerte. ¿Bestias Totem? Todos ustedes deberían haber sido enterrados profundamente bajo tierra con los reinos antiguos, y deberían haber sido considerados extintos en los registros de la historia. Una vez que estés muerto, el mundo tendría una bestia totémica menos.
La serpiente tótem negra lo miró con la misma mirada orgullosa. Mientras el concejal rugía furiosamente, había arrojado su cuerpo con fuerza en su dirección. El concejal Luo Mian logró reaccionar a tiempo. Su cuerpo se hundió en la sombra, que pronto se dividió en 2 y luego en 4 rápidamente. Las sombras se extienden en 4 direcciones diferentes. Era imposible saber cuál era real. Mo Fan estaba asombrado. No tenía idea de que el concejal fuera tan hábil con el hechizo básico, capaz de dividirse en tantas sombras ilusorias para engañar a su enemigo. Claramente todavía estaba muy lejos de alcanzar el nivel del hombre, el concejal Luo Mian podría engañar a los demás, pero no pudo escapar de los agudos ojos de la serpiente tótem negra. Cuando su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, una marea de tierra se agitó, siguiendo a una de las sombras. La marea se estrelló contra la sombra como un dragón. El concejal Luo Mian saltó rápidamente de la sombra presa del pánico, pero aún así fue golpeado a unos cientos de metros de distancia por el impacto. Apretó los dientes mientras se ponía de pie. Usó su velocidad más rápida para lanzar una magia de elemento sombra avanzada, el régimen Nyx. Como ya estaba oscuro para empezar, el régimen de Nyx convocó rápidamente una cortina que la luz no podía penetrar alrededor del área donde estaba parado el concejal, para establecer su zona. El concejal Luo Mian fue muy rápido lanzando los hechizos. Estaba usando el hechizo avanzado como tapadera. De lo contrario, no tendría tiempo suficiente para lanzar ningún super hechizo mientras intenta defenderse de los ataques de la serpiente tótem negra. Un palacio estelar solo podría construirse alineando 7 constelaciones estelares juntas. Fue un proceso bastante complicado. La serpiente tótem negra de repente inhaló profundamente. Su cuerpo se hinchó ligeramente, antes de que unas bocanadas verdes de gas venenoso salieran a chorros del espacio entre sus escamas. El gas venenoso no se esparció violentamente, pero de alguna manera se acumuló en ciertas posiciones y tomó la forma de la serpiente tótem negra. El veneno se transformó en 9 serpientes enormes, pero eran más como huracanes destructivos. Mientras la serpiente tótem negra rugía, las 9 serpientes venenosas cargaron contra la zona del concejal Luo Mian. El área que había cubierto el régimen de Nyx era bastante grande, pero no era nada comparado con el tamaño de las serpientes venenosas. Una de las serpientes venenosas se estrelló contra la cortina y la rompió rápidamente. La niebla venenosa avanzó y rodeó rápidamente al concejal Luo Mian, que estaba tratando de usar la oscuridad como cobertura. La niebla era espesa como una pared. El concejal Luo Mian estaba atrapado dentro de él y, sin embargo, había otras 8 serpientes venenosas esperando para arremeter contra él. El suelo temblaba vigorosamente después de cada choque. La neblina venenosa se extendió por el lugar. Mo Fan solo pudo ver al concejal Luo Mian entrar en pánico mientras se defendía de la niebla. También parecía haber despertado el elemento de luz. Era el elemento más fuerte contra el veneno, sin embargo, sus hechizos fueron devorados por el veneno de la serpiente casi al instante. El veneno de serpiente era demasiado dominante. No dejaba ninguna oportunidad para ninguna presa dentro de él, incluso si eran un supermago. La defensa de Luo Mian se derrumbó rápidamente bajo los ataques de las 9 serpientes venenosas. El veneno penetró en su cuerpo, dejando marcas en su piel. El concejal Luo Mian estaba a unos pasos de las fauces de la muerte. El veneno de la serpiente tótem negra era casi incurable. Sin embargo, la serpiente tótem negra se mostró reacia a dejar morir al malhechor tan fácilmente. La serpiente tótem negra respiró hondo e inhaló el veneno en su cuerpo. La poderosa ráfaga arrastró al concejal Luo Mian hacia la boca de la serpiente. El concejal se dio cuenta de que estaba a segundos de ser tragado por la bestia. Recogió sus pensamientos y activó su última carta de triunfo. Un resplandor dorado brotó del cuerpo del concejal Luo Mian. El rayo de luz formó un escudo dorado a su alrededor, protegiéndolo como una casa dorada. Cuando los colmillos de la serpiente del tótem negro mordieron el robusto escudo, sorprendentemente no se rompió en pedazos por la gran fuerza. La serpiente tótem negra abrió la boca para darle otro mordisco. Sonido metálico seco. Se sentía como si acabara de morder un diamante. Sus colmillos parecían haberse aflojado un poco debido a la colisión con el robusto escudo. Por otro lado, el escudo solo tenía algunas pequeñas grietas en su superficie. El concejal Luo Mian estaba protegido por el escudo e inconscientemente se arregló la perilla. Una sonrisa apareció en su rostro pálido. Afortunadamente, el Diamond Shield que le había dado la Enforcement Union le había salvado la vida. De lo contrario, habría sido devorado por la serpiente tótem negra.
El Diamond Shield duraría bastante tiempo. Le daría suficiente tiempo. Sin embargo, la serpiente tótem negra de repente giró la lengua y se tragó tanto el escudo de diamante como el concejal Luomian en su esófago y estómago. Estaba bien que no pudiera abrirse camino a través del escudo de diamante. Su estómago era capaz de digerir todo, incluido el escudo de diamante dorado. Normalmente, cuando una serpiente devora a su presa, todavía estaría viva. Matar al concejal lentamente con el ácido de su estómago todavía sería una tortura para él. Al menos, mientras estaba siendo digerido, tuvo mucho tiempo para arrepentirse de su pecado. El concejal Luomian no estaba dispuesto a morir así. Mientras rodaba hacia el esófago, les gritó a las dos personas que estaban sobre la cabeza de la serpiente: el brazalete que contiene las hierbas del halcón rojo todavía está en mi mano. Si muero, la ciudad de Hangzhou sufrirá la invasión de los White Magic Falcons. Algunas decenas de miles de personas morirían. Perdóname y te daré el brazalete. Tu amigo ya está muerto. Vengarlo no hará ninguna diferencia. Déjame ir y te aseguro que te daré mucha gloria y poder con mi condición de concejal. Te daré todo lo que busques. El concejal Luomian tenía miedo. Su anterior actitud desdeñosa hacia la serpiente tótem negra se había ido. Muchas veces le dijeron lo poderoso que era el dios que protegía la ciudad. Hoy, después de experimentarlo de primera mano, era muy consciente de lo broma que era su supermagia. Claramente no estaba al mismo nivel que la bestia. No quería morir. No tuvo más remedio que suplicar misericordia, incluso si eso le costaba su dignidad. Capítulo 398. El poder del dios serpiente, parte 2. Todavía tiene el brazalete. Contiene el antídoto contra la plaga, por el que Wang Xiaojun cambió su vida. Si es junto con el concejal Lingling, ¿qué haremos con los infectados? ¿Cómo nos ocupamos del ejército de White Magic Falcons? Dijo Lingling preocupado. Darían rienda suelta a su ira y se vengarían después de matar al concejal Luomian, pero Hangzhou sufriría graves bajas. A la serpiente tótem negra no le importaba demasiado. Se había tragado al concejal Luomian junto con el Diamond Shield profundamente en su estómago, sin dejarle ninguna posibilidad de escapar. Mo Fan todavía estaba en pensamientos profundos, cuando escuchó un ruido proveniente del cielo. Levantó la cabeza y vio nubes de halcones mágicos blancos volando en su dirección. Estaban en el valle cercano a la ciudad. Después del valle, los halcones mágicos blancos encontrarían las casas, los residentes, las calles, las escuelas y la principal zona de cuarentena donde se guardaban todos los infectados. Aunque los residentes cercanos habían sido evacuados para evitar que la plaga se extendiera aún más, una vez que los halcones mágicos blancos se entrometieran en la ciudad, estos ritmos de demonios voladores cosecharían rápidamente las vidas de los residentes indefensos. No había nada que pudieran hacer. El ejército de White Magic Falcon se estaba acercando. Más allá de la tenue niebla, Mo Fan pudo ver una criatura plateada batiendo sus alas mucho más alto en el cielo. Conducía a algunas otras bestias demoníacas masivas y volaba hacia la ciudad de Hangzhou. ¿Qué es eso? ¿El de color plateado? Dijo Mo Fan con profundo terror. Es el Silver Skiruler, el dominador de Nosdridge. Es la razón por la que las águilas celestiales se rebelaron, dijo Lingling. Las cosas se están saliendo de control. Dios sabe lo desastroso que sería si la bestia demoníaca de nivel gobernante invadiera la ciudad, dijo Mo Fan. La calamidad de Bo City fue solo obra de un Darkwing Wolf de nivel comandante y, sin embargo, muchas personas habían muerto. ¿Qué tipo de pesadilla traería a la ciudad una criatura de nivel de gobernante y su ejército, que era lo suficientemente grande como para cubrir el cielo nocturno? Sin embargo, para resolver la situación, necesitaban las hierbas del halcón rojo dentro del brazalete. Incluso cuando el concejal Luomian fue tragado en el estómago de la serpiente, todavía lo estaba apretando con fuerza, ya que era su última moneda de cambio. Destruiría el antídoto que Wang Xiaojun había traído, a menos que estuvieran dispuestos a dejarlo ir. ¿Qué podrían hacer ellos? Mo Fan se sintió extremadamente perdido. La serpiente tótem negra levantó la cabeza y lanzó un rugido a los halcones mágicos blancos en el aire. Los White Magic Falcons volaron rápidamente a su lado y se dirigieron directamente a la ciudad de Hangzhou. Algunos de ellos habían comenzado a bucear, como si hubieran descubierto una deliciosa presa en el suelo. Los humanos que no eran magos eran extremadamente débiles. No tenían ninguna posibilidad de protegerse. La serpiente tótem negra estaba furiosa. Hangzhou se consideraba su territorio. ¿Cómo podía permitir que las bestias demoníacas actuaran sin piedad en su territorio?
Con un contoneo, atravesó el valle y se dirigió rápidamente hacia la ciudad de Hangzhou. Su tamaño era como una montaña. La gente de la ciudad de Hangzhou podía ver claramente su enorme cabeza y cuerpo moviéndose hacia ellos a pesar de la distancia entre ellos. Un profundo barranco quedó atrás por donde pasó, alineado paralelo a los canales que fluyen desde la ciudad. Las calles se llenaron de gritos. Las personas que se escondían en los edificios no podían esconderse de las garras de los pájaros demoníacos blancos. Empezaron a aparecer bajas. Afortunadamente, el lugar fue una de las primeras partes en ser evacuadas, por lo que la situación no fue la peor. Los halcones de la magia blanca cayeron como gotas de lluvia blancas. Se dispersaron por las afueras de la ciudad. Como eran capaces de volar, muchos magos estaban indefensos contra ellos. Solo podían verlos destruir la ciudad y matar a los civiles. Más sorprendente aún, una enorme serpiente acababa de llegar a las afueras de la ciudad. Los guardias le tenían más miedo que los halcones mágicos blancos. Cuando la serpiente tótem negra llegó a las afueras de la ciudad, abrió la boca y escupió una niebla venenosa a los halcones mágicos blancos. A los pocos segundos de inhalar el veneno, se habían convertido en cadáveres rígidos en el suelo. El veneno de la serpiente tótem negra era lo suficientemente fuerte como para matar instantáneamente a los halcones mágicos blancos. Los grupos de bestias demoníacas cayeron rápidamente del cielo y se estrellaron en montones de sangre cuando golpearon el suelo. La niebla venenosa envolvió el cielo cerca del borde de la ciudad. Lentamente formó una barrera venenosa en su borde para definir su territorio. Si los halcones de magia blanca entraban sin autorización, se convertirían instantáneamente en cadáveres rígidos. Miles de halcones de magia blanca habían muerto en la niebla venenosa. El ejército de White Magic Falcons pensó que podían abusar de su número para romper la barrera, pero todos y cada uno de ellos terminaron muertos. El gas venenoso permaneció en el cielo sin extenderse hacia donde estaban los humanos. Los residentes pensaban que estaban condenados y se habían preparado para una muerte brutal. Para su sorpresa, la niebla venenosa había impedido que las bestias demoníacas blancas los alcanzaran. Se quedaron mirando a la serpiente rascacielos que se abría paso hacia la ciudad. ¿Nos está protegiendo?, preguntó un mago intermedio. Detrás de la maga de batalla femenina estaba un grupo de ancianos que estaban siendo transferidos desde el centro de atención para ancianos. Estas personas mayores no recibieron la orden de evacuación a tiempo, como si hubieran sido abandonadas en el centro de atención a ancianos. La sociedad no tenía tiempo para preocuparse por su bienestar, aparte de la maga de batalla femenina que había llegado hace unos momentos para protegerlos. Los ancianos levantaron la cabeza y vieron a la serpiente rascacielos deteniendo la invasión de los halcones mágicos blancos con la niebla venenosa. En medio de su asombro y alegría, recordaron un viejo cuento relacionado con la ciudad de Hangzhou. Se dijo que algo estaba protegiendo la ciudad. Era una serpiente gigantesca que podía amurallar la ciudad uniendo su cola a su cabeza. La serpiente tótem negra se encontraba en el borde de la ciudad. Levantó la cabeza, mirando a los White Magic Falcons que lo estaban apuntando. A sus ojos, los White Magic Falcons eran como una manada de mosquitos y moscas. No tenían nada que temer, independientemente de su número. La enorme bestia continuó escupiendo veneno. La barrera se hizo más gruesa. No dejaría que un solo halcón mágico blanco se abriera paso. De repente levantó la cabeza en alto después de darse cuenta de algo. Sus ojos brillantes miraban hacia el cielo. El Silver Esquiruler estaba volando justo encima de él. Del mismo modo, Silver Esquiruler miró a la serpiente tótem negra en el suelo. Lanzó un grito furioso, como si fuera consciente de una gran amenaza. El agudo grito resonó por toda la ciudad. Capítulo 399. El Esquiruler de sangre fría. En el cielo sobre la ciudad, el Elder Litian y el comandante Yun Fen estaban rodeados por una barrera de agua. Les estaban disparando plumas de plata afiladas como una tormenta salvaje. La barrera solo logró proteger contra una ola de plumas, antes de que se hicieran añicos. Sus cuerpos pronto se cubrieron de magulladuras y heridas. El Silver Esquiruler era extremadamente astuto. Parecía bastante familiarizado con cómo los magos humanos lanzaban sus hechizos. Los humanos que estaban luchando contra él eran todos supermagos, y los únicos hechizos que realmente podían penetrar su armadura de plumas eran los superhechizos. El pájaro demonio pudo manipular sus plumas a voluntad. Daban vueltas a su alrededor como espadas, formando una zona de espadas como protección. La zona no solo era su defensa inquebrantable, también podía dispararles a sus objetivos. Las plumas plateadas eran extremadamente problemáticas para los supermagos.
Cada vez que intentaban lanzar un super hechizo, las plumas los encerraban, sin darles la oportunidad de terminar de construir el Palacio de las Estrellas. Construir un palacio estelar fue un proceso complicado, que involucró conectar 7 constelaciones estelares. Solo unas pocas personas pudieron hacerlo en poco tiempo. Al menos, Li Tian, Yun Fen, Zumen, Tang Zong, Zumen y los demás no pudieron hacerlo. Eran bastante poderosos y capaces de lanzar hechizos avanzados casi al instante. Desafortunadamente, ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para penetrar la zona de plumas del Silver Squiruler. Era como un tornado defensivo girando alrededor de la bestia demoníaca. Cualquier hechizo destructivo terminó rompiéndose después de hacer contacto con la zona. ¿Qué debemos hacer? Si no encontramos una manera de romper su defensa, ni siquiera podemos infligirle ningún daño. Dijo el anciano Li Tian, frunciendo el ceño. Sus lanzamientos de supermagia siempre fueron interrumpidos, y los hechizos avanzados fueron totalmente inútiles. El Silver Squiruler utilizó perfectamente su zona de plumas. Fue casi inmejorable. Tenemos que romperlo a toda costa. Gritó furiosamente el concejal Zumen. Su magia fue la más destructiva entre los supermagos. Bajo la protección de Wu Pingjin, pudo controlar el poderoso elemento rayo, alejándose rápidamente a una distancia. Constelaciones de 5 estrellas se formaron en sus alrededores. Había alineado las estrellas a un ritmo loco. La nebulosa y los patrones estelares de las constelaciones estelares se ilustraron rápidamente. No era algo que pudiera hacer un supermago ordinario, parece estar mirando al suelo. Está distraído. Concejal Zumen, esta es nuestra oportunidad. Gritó Wu Pingjin. Wu Pingjin ya se había preparado para una lluvia de plumas cayéndole sobre él. Para su sorpresa, el Silver Squiruler había centrado su atención en el suelo. Parecía que algo allí lo había enfurecido. Zumen y Wu Pingjin no tuvieron tiempo de preocuparse por lo que estaba sucediendo en el suelo. Zumen estaba completamente concentrado en dibujar las 2 últimas constelaciones estelares. Se construyeron las 7 constelaciones de estrellas. Las estrellas densamente empaquetadas se combinaron en una magnífica galaxia, la nebulosa había unido las estrellas, dando como resultado un patrón de estrella impresionante. La combinación de los patrones estelares perfectamente alineados formó misteriosas constelaciones estelares. Las constelaciones estelares continuaron conectándose entre sí, formando un majestuoso palacio estelar. Un rayo de color púrpura oscuro parpadeó salvajemente a 100 metros de la posición del concejal Zumen. Había sacado una alabarda relámpago en el cielo. La alabarda relámpago fue lanzada ferozmente. Su tamaño siguió creciendo a lo largo del camino, una tras otra, más alabardas de relámpagos se extendieron por el cielo, formando 9 senderos de relámpagos. Los rayos del relámpago volaron directamente hacia el dominio Featherblade del Silver Squiruler. Apareció una jaula de rayos construida por 9 pilares altísimos, atrapando al Silver Squiruler dentro de ella. Aunque el castigo del rayo no era tan poderoso como la formación que había atrapado a la serpiente tótem negra, fue más que suficiente para mantener ocupado al Silver Squiruler por un tiempo. El Silver Squiruler se enfureció cuando vio los rayos que se dirigían hacia él desde todas las direcciones. Intentó salir de la jaula, pero se dio cuenta de que el hechizo atrapador más fuerte entre todos los superhechizos no era algo de lo que pudiera salir fácilmente. Su cuerpo comenzó a caer, trayendo consigo la jaula de rayos. El castigo del rayo cayó junto con el pájaro demonio. A cierta altura, el Silver Squiruler de repente pronunció un grito. El grito penetrante resonó en el cielo nocturno entre el ejército de halcones de magia blanca. Los halcones de magia blanca que estaban tratando de atravesar la niebla venenosa rápidamente alteraron su curso y se reunieron, escuchando la llamada de su líder. ¿Qué está tratando de hacer, llamándolo peones? ¿Cree que son lo suficientemente fuertes como para romper el castigo del rayo? Dijo el concejal Zumen. Tan pronto como el concejal Zumen terminó su oración, el ejército de halcones de magia blanca comenzó a estrellarse contra el castigo del rayo como redes blancas gigantes. El primer lote de White Magic Falcons consistió en más de un centenar de ellos en total. Era muy posible que estuvieran agrupados según sus nidos, a juzgar por sus movimientos sincronizados. Sin embargo, tan pronto como hicieron contacto con las cadenas de relámpagos entre las alabardas de relámpagos, sus cuerpos se derrumbaron instantáneamente y se convirtieron en sangre rociada. Después de que mataron al primer lote de White Magic Falcons, más de ellos cargaron imprudentemente en dirección al castigo del rayo.
Había bestias demoníacas de nivel guerrero mezcladas entre ellas, pero similares a las bestias demoníacas clase Servant, no tenían ninguna posibilidad contra el poder abrumador del hechizo del elemento super relámpago. Más halcones de magia blanca chocaron con el castigo del rayo bajo la orden de Silver Squiruler, como polillas voladoras que se zambullen en un fuego. Miles de ellos murieron en pocos segundos. Las gotas de sangre se habían convertido en una niebla de sangre que cubría más de unos pocos kilómetros. Fue un espectáculo extraño. El concejal Zumen estaba atónito. No podía creer que la bestia demoníaca de nivel gobernante enviaría a su gente a la muerte solo para que pudiera liberarse de la trampa lo antes posible. Finalmente, el sello del castigo del rayo comenzó a temblar debido a las interminables olas de pájaros kamikaze. Su poder disminuyó gradualmente. Cuando Silver Squiruler vio que su plan estaba funcionando, lanzó otro grito, exigiendo que los White Magic Falcons se sacrificaran. Estas criaturas de clase baja eran demasiado pequeñas en comparación con una bestia demoníaca de alto limaje. A pesar de que el castigo del rayo era bastante fuerte, solo podía atrapar al Silver Squiruler por un tiempo limitado. Para evitar lastimarse, Silver Squiruler había elegido sacrificar a miles de White Magic Falcons. El Silver Squiruler de sangre fría finalmente escapó de las cadenas de rayos. Se elevó al cielo una vez más, sus plumas erguidas. Inmediatamente se dispararon innumerables plumas plateadas a los 5 supermagos en el cielo nocturno. Las plumas eran extremadamente afiladas. Cualquier defensa ordinaria no pudo resistirlos. Wu Pingjin estaba a cargo de proteger al concejal Zumen. Ya había usado equipo defensivo y hechizos al mismo tiempo, pero no pudieron contener los rayos plateados. Su cuerpo estaba perforado con agujeros. Los rayos plateados continuaron volando hacia Zumen con su sangre. El hombro izquierdo de Zumen fue penetrado, dejando un enorme agujero ensangrentado. Soportó el dolor y voló hacia Wu Pingjin, arrastrándolo lejos de la lluvia de plumas con su velocidad más rápida. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 400. Black Totem Snake vs Silver Squiruler, parte 1. Wu Pingjin resultó gravemente herido. Si no fuera porque el concejal Zumen lo alejó de los interminables rayos plateados, ahora sería un cadáver deformado. Tanzon se acercó rápidamente y los escoltó. Los agujeros en el pálido cuerpo de Wu Pingjin significaban que estaba perdiendo sangre a un ritmo loco. Miró al concejal Zumen con una mirada débil y dijo: «Concejal, me temo que no somos rival para la bestia demoníaca. He perdido la capacidad de luchar y tú también estás herido. Deberíamos retirarnos a la barrera defensiva de la ciudad». Disparates. Si nos retiramos ahora, ¿quién detendrá a este monstruo? ¿Tienes idea de lo destructivos que son sus ataques para la ciudad? Si la fuerza destructiva aterriza en cualquier hospital o escuela, miles de personas morirán. Declaró furioso el concejal Zumen. El concejal Zumen miró fríamente al Silver Squiruler. No podría haberle importado menos la herida sangrante en su hombro. No era una figura de autoridad a sangre fría como Silver Squiruler, que estaba dispuesto a enviar a miles de personas a morir en vano. Los humanos eran diferentes porque eran sentimentales y tenían sentimientos. Cada vida tiene su propio significado. Como concejal, si no le importaban los millones de vidas en la ciudad y huía solo para salvarse, ¿qué tan diferente era de las bestias demoníacas? ¿Y qué si estaba herido? Siempre y cuando detuviera a las crueles bestias demoníacas de invadir la ciudad, mientras pudiera evitar que una gran cantidad de vidas disminuyera, incluso la muerte valdría la pena. Estas malditas bestias demoníacas, les haré saber que invadir territorio humano es la idea más estúpida que tuvieron en toda su vida. El concejal Zumen apretó los dientes y activó el equipo que no había usado antes. Armadura real de Skitunder. La batalla había durado toda la noche. El cielo se había iluminado levemente en el este. Un rayo cayó del cielo de repente, iluminando toda la ciudad. Se sintió como un rayo de castigo enviado por Dios, el asombroso rayo aterrizó en el cuerpo del concejal Zumen. Una armadura de placas cubierta con arcos de rayos cubría su cuerpo, equipándose desde su cabeza hasta sus tobillos. Era un magnífico conjunto de armadura de rayos, como un regalo del cielo. Un par de alas de fuego aparecieron en la espalda del concejal Zumen, de repente se había convertido en un caballero completamente equipado, con control sobre los elementos de rayo y fuego más fuertes. Los elementos rayo y fuego fueron los más destructivos entre todos los elementos. El concejal Zumen agitó las alas de fuego y cargó contra el Silver Squiruler. Activó otro equipo a lo largo del vuelo. Llamas furiosas ardían en su palma.
se extendió salvajemente a su entorno y se transformó en una pica roja. Tan pronto como apareció el lucio, un sol rojo se elevó entre las montañas. El concejal Zumen agarró la pica y se lanzó a través del sol. La pica ardía con más ferocidad, como si la luz del sol la hubiera fortalecido. El cielo estaba teñido de un rojo resplandeciente. El concejal Zumen era extremadamente pequeño en comparación con el Silver Squiruler, pero el poder que tenía en la mano era abrumador. La zona de plumas que giraba alrededor de su figura se quemó rápidamente hasta convertirse en cenizas después de alcanzar las llamas de la pica. El concejal Zumen se precipitó al dominio del Silver Squiruler. Las afiladas hojas emplumadas intentaron evitar el contacto con las llamas para acercarse al concejal Zumen, pero fueron detenidas por la armadura de rayos. La figura ardiente se lanzó hacia adelante, dejando un rastro ardiente detrás. La defensa plateada se rompió, ya que el incendio forestal quemó la mitad del dominio plateado. Su poder sobresaliente dejó a Tanzong, Litian y Yunfen con caras en blanco. El dominio plateado finalmente se rompió. El concejal Zumen había logrado atravesarlo con la Lightning Royal Armor y la Rising Sun Pike. Era el único progreso que se había logrado desde el comienzo de la batalla. Sin embargo, eso solo no fue suficiente para quitarle la vida al Silver Squiruler. El Silver Squiruler miró al concejal Zumen con frialdad, sus ojos parpadeando con desdén. Le lanzó sus alas gigantes mientras se acercaba. Aunque el concejal Zumen había irrumpido en el dominio del Silver Squiruler, y aunque estaba usando el fuego y los rayos en el Silver Squiruler, su poder no era suficiente para penetrar la defensa del Silver Squiruler. Cuando el ala de la bestia demoníaca lo golpeó, inmediatamente se convirtió en un meteoro con una mezcla de púrpura y rojo, cayendo rápidamente del cielo. El concejal Zumen se estrelló en las afueras de la ciudad. Toda la calle quedó destruida por el impacto. Afortunadamente, el lugar fue evacuado durante mucho tiempo. De lo contrario, se habrían perdido muchas vidas inocentes. Entre los escombros, la pica mágica era ahora una llama que se apagaba lentamente. La armadura había logrado salvarle la vida, pero también se hizo añicos. El concejal Zumen escupió bocados de sangre. Luchó por ponerse de pie y miró al Silver Squiruler en el cielo. El dominador de Nosdridge era mucho más fuerte de lo que había imaginado. El concejal Zumen lanzó una mirada impotente a la ciudad detrás de él. Podía imaginar que la ciudad iba a quedar reducida a ruinas en un futuro próximo, la cantidad de vidas que se perderían, y todo había sucedido por su incapacidad. Solo el comandante Yunfen, el anciano Litian y Tanzong permanecieron en el cielo. Entre ellos, solo la fuerza de Yunfen era un poco más fuerte que la del concejal Zumen. El resto todavía no era experto en el uso de supermagia. Mientras no tenían ni idea de qué hacer, se escuchó un rugido ensordecedor desde la dirección de la ciudad. Una niebla negra se elevó en el aire, llevando una serpiente gigantesca del tamaño de un rascacielos. La serpiente atravesó el ejército de White Magic Falcons. Ninguno de ellos se atrevió a acercarse a él debido a la neblina venenosa que lo rodeaba. Volaba rápidamente hacia donde estaba el Silver Squiruler. El Silver Squiruler había puesto su atención en el suelo durante toda la batalla. La serpiente tótem negra era exactamente lo que le preocupaba. Cuando la serpiente tótem negra alcanzó la misma altura que la gobernante del cielo plateado, inmediatamente gritó, como si tuviera miedo de que la serpiente tótem negra se le acercara. Continuamente convocó a su ejército blanco cercano, que nuevamente voló hacia la serpiente tótem negra como polillas volando hacia una llama. Todos se estrellaron contra la niebla venenosa. El Silver Squiruler tenía su dominio de plumas afiladas, lo que dejó a los supermagos totalmente indefensos. Del mismo modo, la serpiente tótem negra también tenía un dominio incomparable, la barrera del gas venenoso. Capítulo 401. Black Totem Snake vs Silver Squiruler, parte 2. No importa lo duro que el ejército blanco cargara hacia la niebla, no importaba lo grande que fuera el ejército y lo alta que estuviera su moral, todos terminaron como cadáveres cayendo al suelo. La serpiente tótem negra cabalgó sobre la niebla y miró al Silver Squiruler con orgullo. Ni siquiera se molestó en mirar al ejército de halcones mágicos blancos que lo atacaba. Miles de halcones de magia blanca no habían infligido ningún daño a su dominio. Extendió la lengua y siseó al Silver Squiruler, como si se estuviera burlando de su idiota decisión de enviar a su gente a la muerte. El Silver Squiruler se dio cuenta de que su gente estaba muriendo sin motivo. Rápidamente ordenó a los White Magic Falcons que retrocedieran antes de disparar sus afiladas plumas a la Black Totem Snake. La mitad de las plumas habían sido reducidas a cenizas por la pica ardiente del concejal Zumen, por lo que el ataque no fue tan poderoso como antes.
La serpiente tótem negra estaba sobre la niebla. Las plumas afiladas solo dejaron algunas marcas en sus escamas. La serpiente tótem negra simplemente se quedó allí y miró al Silver Squiruler, como si estuviera esperando que su oponente atacara con todo lo que tenía. De repente, la serpiente tótem negra se lanzó hacia adelante como un rayo de rayo negro púrpura. El denso dominio de plumas no pudo detenerlo cuando golpeó al Silver Squiruler, le mordió el ala y lo arrojó al suelo. Muchos civiles en las afueras de la ciudad huían a la ciudad presas del pánico. Cada ciudad tenía una formación protectora que se activaría cuando fuera invadida por bestias demoníacas. Fue el centro de refugio para los humanos cuando sus asentamientos fueron golpeados por la calamidad. La formación protectora solo podía cubrir un espacio limitado. Por lo general, una ciudad solo tendría uno. Por lo tanto, escapar a un lugar seguro cuando ocurrió una calamidad también fue una tarea desafiante. Las calles parecían diminutas cuadrículas del cielo. Los edificios y los coches eran increíblemente pequeños, y mucho menos los humanos. La gente era como pequeños puntos negros desde lejos. Solo eran visibles cuando se reunía una multitud. Los puntos negros eran demasiado lentos en comparación con la velocidad del ejército de White Magic Falcons. Si no fuera por la barrera de niebla venenosa en el borde de la ciudad, se habrían convertido en presa de los halcones mágicos blancos. Dios mío, ¿qué diablos es eso? Algunos estudiantes en medio de la multitud que estaban siendo evacuados vieron una criatura plateada caer del cielo. La criatura plateada estaba cubierta de plumas. Mientras las afiladas plumas reflejaban la luz del sol naciente, parecía que llevaba una armadura. Sus plumas fueron las primeras en aterrizar en el suelo. Una gran área de los rascacielos se rompió en pedazos. El polvo del impacto se elevó por el aire a varias calles de distancia. El oeste de la ciudad no tenía mucha gente. Después de que el Silver Squiruler se estrellara contra el suelo, se puso de pie furiosamente y palmeó el polvo y los escombros de su cuerpo. Parecía valorar su limpieza. Se recogió lentamente. Su enorme tamaño se parecía a los típicos monstruos gigantes de las películas. Los edificios, calles, jardines, hospitales, escuelas y puentes de la zona eran como modelos de juguete para el pájaro demonio. Los humanos se habían retirado lejos del área, pero cuando se dieron la vuelta, aún podían ver al pájaro demonio gigante extendiendo sus alas, a pesar de estar a media ciudad de distancia. Fue un impacto visual devastador para la multitud, trayendo terror a sus corazones. Dentro de una escuela, una maestra que estaba ayudando a los estudiantes con la evacuación gritó y señaló al cielo. Algo más se está cayendo. La gente podía decir fácilmente que era una serpiente negra mientras aún caía del cielo. Mientras descendía rápidamente, se dieron cuenta de que su tamaño era incluso mayor de lo que parecía. El Silver Squiruler ya era un monstruo gigantesco, y sin embargo, la serpiente tenía el doble de tamaño. Las calles de la ciudad fueron instantáneamente destruidas por el impacto cuando la serpiente aterrizó en el suelo. El polvo se levantó muy alto. La gente no podía creer lo que veían. Los humanos consideraban a la magia como un poder que sobrepasaba todo, pero las dos bestias gigantes estaban en un nivel completamente diferente. Aún encima de la serpiente tótem negra, las caras de Mofan y Ling Ling estaban extremadamente pálidas, y estaban completamente aterrorizadas. El grandullón ni siquiera se lo recordó antes de comenzar a luchar contra el Silver Squiruler. Al menos debería haberlos dejado en alguna parte. ¿Realmente necesitaba ser tan violento? La serpiente tótem negra era de hecho de mal genio. Estaba completamente concentrado en la batalla con el Silver Squiruler de sangre fría. Afortunadamente, todavía tenía algo de conciencia, envolviendo a Mofan y Ling Ling en unas pocas capas de escamas para protegerlos. De lo contrario, la colisión entre las dos criaturas de nivel gobernante por sí sola fue suficiente para romperlas en pedazos. El Black Totem Snake no le dio al Silver Squiruler la oportunidad de recuperar el aliento. Movió la cola mientras el Silver Squiruler intentaba volar hacia el cielo, la cola de serpiente azotó al Silver Squiruler tan pronto como dejó el suelo, justo en su cara. El Silver Squiruler fue derribado una vez más. Dejó escapar un chillido furioso. Se desató una aterradora y destructiva onda sónica. La onda sónica viajó hacia la serpiente tótem negra. Todo lo que estaba cerca se hizo añicos. Incluso las robustas escamas de las serpientes comenzaron a agrietarse levemente bajo la fuerza destructiva. A la serpiente tótem negra no le molestó. Se lanzó hacia adelante y lanzó su cola hacia el Silver Squiruler una vez más. La cola pasó junto a la onda sónica y aterrizó en el pico abierto del Silver Squiruler.
El Silver Squiruler era como un cantante al que le abofetearan en la cara porque su voz era demasiado terrible. La onda sónica se detuvo cuando la bestia demoníaca se tambaleó unos pasos hacia atrás, aplastando una estación de peaje bajo sus garras. El grandullón es tan despiadado. Ling Ling exclamó con ojos brillantes desde su escondite dentro de las escamas de la serpiente tótem negra. Mofan asintió a su lado. Cuando se elevaron por primera vez al cielo, Mofan había sido testigo de cómo Silver Squiruler había golpeado a los 5 supermagos. Sin embargo, cuando Black Totem Snake se unió a la batalla, primero le dio al Silver Squiruler la oportunidad de atacar con su dominio. Luego le mordió el ala y arrojó a la bestia demoníaca al suelo, antes de darle 2 grandes bofetadas en la cara con la cola. El anteriormente desdeñoso Silver Squiruler no pudo hacer nada más que gritar enojado. Mucha gente está mirando. Ling Ling se dio la vuelta y vio a innumerables personas observando la batalla desde el centro de la ciudad. Se habían reunido en lugares y encima de edificios que les proporcionaban una mejor vista. Tanto el Silver Squiruler como el Black Totem Snake eran demasiado enormes. Incluso desde la mitad de una ciudad de distancia, podían ver claramente la batalla entre las 2 criaturas. Capítulo 402. Él es nuestro guardián. En algún lugar entre los escombros, el concejal Zumen miró a la serpiente tótem negra con incredulidad. Durante muchos años, había estado tratando de eliminar esta amenaza de Hangzhou, pero para su sorpresa, la serpiente tótem negra era la que protegía la ciudad en caso de apuro. Finalmente entendió por qué la tribu tótem lo había adorado como a un dios. La asombrosa fuerza que había mostrado era, de hecho, como la de un guardián de la ciudad. Fue totalmente increíble. Los White Magic Falcons no pudieron atravesar la barrera venenosa, y Silver Squiruler fue tan golpeado que permaneció fuera de la ciudad, sin atreverse a traspasar más. A pesar de que ambos eran de nivel gobernante, el Black Totem Snake era claramente más fuerte que el Silver Squiruler. Una carretera se extendía desde el oeste de la ciudad hacia la distancia. Continuó más allá del valle y continuó hacia otras ciudades del interior. El Silver Squiruler finalmente se elevó a una altura de unos pocos cientos de metros, pero el Black Totem Snake podría alcanzarlo fácilmente al enderezar su cuerpo. La serpiente tótem negra se encontraba a unos pocos kilómetros del Silver Squiruler. Había dejado que la bestia demoníaca volviera al cielo. Sus ojos lo miraban con frialdad. El Silver Squiruler estaba ahora a 1000 metros de altura. Su velocidad de ascenso fue bastante impresionante. Finalmente podría volver a una altura en la que podría desatar completamente su poder. La serpiente tótem negra todavía estaba en el suelo, pero su silueta se volvió borrosa, como un reflejo en la superficie del agua que se desvaneció bajo la presencia de una onda. Había desaparecido. Su gigantesca figura se había desvanecido en el aire. El Silver Squiruler estuvo atento al movimiento de la serpiente tótem negra mientras se elevaba hacia el cielo. Estaba bastante intimidado por la serpiente gigante. Su desaparición no le aportó ningún consuelo. Como pensaba, una niebla negra apareció repentinamente sobre la bestia demoníaca de la nada, con la serpiente tótem negra dentro. Podía moverse fácilmente entre lugares con la niebla, como si nadara libremente en el océano. La serpiente se movía en un movimiento circular con un amplio radio, dejando un rastro de niebla negra a lo largo del camino que tomó. El sendero era lo suficientemente grande como para cubrir toda el área dentro de 1 kilómetro del Silver Squiruler. El contorno tenía marcas, runas y símbolos antiguos que cubrían densamente su superficie. Desde lejos, se parecía a un patrón lleno de trigramas que se ciernen sobre el Silver Squiruler. El contorno ilusorio comenzó a materializarse en numerosas tablas de piedra. Cada una de las tablas de piedra tenía 10 metros de largo. Tenían las marcas, runas y símbolos de antes. El patrón de tótem que anteriormente brillaba se había transformado en una impresionante huella en el cielo. La huella cayó rápidamente de la capa de nubes al espacio entre el cielo y el suelo. Fue extremadamente sorprendente, e incluso las personas a gran distancia aún podían verlo con claridad. La huella golpeó la espalda del Silver Squiruler con precisión, como un meteoro que hubiera caído accidentalmente del cielo al mundo mundano. El poder que contenía era increíble. El Silver Squiruler se estrelló contra el suelo. La huella se fortaleció con la poderosa magia del elemento tierra. Su tamaño ya era impactante, pero la magia del elemento tierra había multiplicado aún más su peso. El suelo se hundió en forma circular. Un gran pozo se formó entre 2 secciones de la carretera. El camino estaba manchado con la sangre del Silver Squiruler. El pájaro demonio fue presionado hasta el fondo del pozo.
La serpiente tótem negra no le dio al Silver Squiruler la oportunidad de volar hacia el cielo. En realidad había planeado suprimirlo hasta el suelo. ¿Una habilidad tan notable, es este el ataque especial de una bestia totémica? Preguntó Mofan con asombro, mirando el pozo profundo desde lo alto de la cabeza de la serpiente tótem negra. No es de extrañar que Tang Yue estuviera tan seguro de que los concejales no tendrían ninguna posibilidad contra la serpiente tótem negra después de que terminara con su crisis. Su fuerza fue suficiente para colocarlo en la cúspide de la pirámide biótica del mundo. Con tal bestia tótem cuidando la ciudad de Hangzhou, ¿quién se atrevería a amenazarla? La huella finalmente se rompió en pedazos en el pozo. El Silver Squiruler salió del pozo en un estado devastado. Su cabeza, espalda y alas estaban cubiertas de sangre. Incluso muchas de sus robustas plumas se habían caído. La mitad de las plumas fueron destruidas por el audaz movimiento del concejal Zumen. Después de luchar contra la serpiente tótem negra que era más fuerte que ella, resultó gravemente herida con cortes y magulladuras en todo el cuerpo. Mucha gente en la ciudad vio la apariencia miserable del Silver Squiruler. La gente se sorprendió y tuvo miedo del ejército de pájaros demoníacos blancos durante mucho tiempo. Cuando vieron a su gobernante, el Silver Squiruler, sufriendo heridas graves, no pudieron evitar vitorear en voz alta. Él de hecho nos está protegiendo. La serpiente rascacielos nos está protegiendo. Gritó alguien en la ciudad. Así es, lo hemos acusado falsamente. Dijo un anciano que había presenciado cómo la serpiente tótem negra estaba siendo torturada en Westlake. En ese entonces, el anciano y el resto de la multitud habían reconocido la propuesta del concejal Zumen de eliminar la amenaza de la ciudad. Ahora, todos se dieron cuenta de lo estúpidos que eran. Si el concejal Zumen hubiera ejecutado a la serpiente, lo más probable es que ahora estuvieran muriendo a las garras de los halcones mágicos blancos. Tang Yue, que estaba protegiendo a los civiles, miró con entusiasmo a la serpiente tótem negra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él no causó la plaga ni mató a un solo humano. Podría ser gigantesco, y su poderosa presencia podría ser aterradora para mucha gente, pero se había escondido bajo Westlake y secretamente protegido la ciudad. La serpiente tótem negra había demostrado su valía, y los humanos habían alterado su visión de él. Este era el mejor resultado que podía esperar. Era obvio que la moral del ejército de White Magic Falcons estaba cayendo dramáticamente. Las bestias demoníacas sabían que no tenían ninguna posibilidad de atravesar la barrera venenosa, por lo que no estaban dispuestos a seguir sacrificándose en vano. Los cadáveres de White Magic Falcons se habían amontonado en pilas, lo que resultó en una escena espectacular. El Silver Squiruler gravemente herido ya no se atrevía a invadir la ciudad, a pesar de lo furioso que estaba. Dejó escapar un grito, ordenando al ejército de halcones mágicos blancos que lo escoltaran. Se elevó hacia el cielo y se dirigió hacia el oeste. ¿Se está escapando?, preguntó Lingling. Por supuesto, sus peones ni siquiera pudieron acercarse a la serpiente tótem negra, y la batalla con la serpiente tótem negra fue tan unilateral. ¿Qué más podía hacer, aparte de huir?, respondió Mofan. Capítulo 403. Dejando a todos asombrados. La serpiente tótem negra era muy poderosa, sin duda la criatura más fuerte que Mofan había visto en su vida. El lobo Darkwing, Razortail Drake, Xuan Urgiant Lizard y Giant Poisonous Centipede eran como pequeños insectos en comparación con la Black Totem Snake. Lo impresionarían si pudieran sobrevivir a una bocanada de veneno de la serpiente. Afortunadamente, la serpiente tótem negra no poseía ninguna tendencia malvada. No guardaba rencor a los humanos a pesar de haber sido torturado por los concejales y rechazado por la gente. De lo contrario, si Black Totem Snake atacara la ciudad de Hangzhou junto con Silver Squiruler, lo más probable es que la ciudad terminara en ruinas. Sus expertos ni siquiera podían manejar un Silver Squiruler y, sin embargo, fue brutalmente golpeado por Black Totem Snake. Si la serpiente tótem negra se volvía contra ellos, ni siquiera necesitaba un ejército. Fácilmente podría destruir el lugar por su cuenta. La victoriosa Black Totem Snake no persiguió al Silver Squiruler. El Silver Squiruler tenía varias formas de mantenerse con vida, por lo que no tenía sentido perseguir al pájaro demonio. La bestia tótem levantó la cabeza con orgullo y lanzó un rugido atronador. Su voz se extendió a gran distancia. No solo hizo eco a través del bosque en el oeste, sino también en los valles, ríos y bosques en otras direcciones. Sirvió como una declaración de que había derrotado al dominador de Westridge, el Silver Squiruler, mientras advertía al resto de las bestias demoníacas que residía en la ciudad. Cualquier intruso sufriría su ira. En palabras más simples, había declarado la propiedad de Hangzhou.
El comportamiento majestuoso de la serpiente tótem negra llevó a Mofan a recordar los dibujos en el santuario en el centro del lago. Solo aquellos que habían sido testigos de la fuerza de la serpiente tótem negra podían decir cuán fuerte era en realidad. Era como un dios, protegiendo la hermosa ciudad durante tantos siglos. Mientras los White Magic Falcons y Silver Skiruler volaban en la distancia, la alerta que tenía a todos en pánico finalmente se retiró. Las personas en la zona segura de emergencia regresaron a sus áreas. La defensa de West Fortress volvió a la normalidad. Muchos lugares habían llamado a los magos de batalla de las Águilas Celestiales para establecer perímetros defensivos, para asegurarse de que la ciudad de Hangzhou ya no estuviera en peligro. El mayor problema que tuvieron los humanos en la batalla fueron las Águilas Celestiales. El gobernante de Westridge nunca había abandonado su territorio antes, por lo que los militares nunca se dieron cuenta de que las Águilas Celestiales, que se originaron en la misma especie que los halcones mágicos blancos, los traicionarían. Las Águilas Celestiales eran la potencia de fuego más importante en el aire para los militares. Cuando se volvieron contra ellos, el cielo de repente se volvió libre para volar por los pájaros demoníacos. Podían evitar fácilmente los bloqueos de carreteras que se instalaron en el suelo. Afortunadamente, la serpiente tótem negra había eliminado la amenaza antes de que invadiera la ciudad. De lo contrario, era horrible considerar las bajas que podrían haber resultado del error que casi habían cometido. La multitud regresó a West Fortress. Nadie había bajado la guardia después de la retirada de los White Magic Falcons. Al norte de Westridge había un enorme bosque. Las bestias demoníacas que residían allí siempre habían estado inquietas. Era muy posible que se aprovecharan de la precaria situación para invadir, por lo que no podían darse el lujo de relajarse después de la batalla. Tenían que mejorar sus medidas defensivas para evitar que las bestias demoníacas encontraran una abertura. Extraño, normalmente, las bestias demoníacas intentarían invadirnos, solo para presionarnos un poco. ¿Por qué están bastante callados esta vez? Pensé que el ejército de White Magic Falcons peleó la batalla inicial por ellos. Preguntó el general Jun Fen, con un tono confuso en su voz, desde donde se encontraba en la torre de observación más alta de la fortaleza. Supongo que la serpiente tótem negra los ha asustado, dijo Tan Zong. La serpiente tótem negra no solo dejó escapar algunos rugidos al azar. No solo se dieron cuenta de que las bestias demoníacas en el oeste se volvieron bastante silenciosas, las fortalezas en el este, sur y norte se sorprendieron cuando descubrieron que las bestias demoníacas se habían retirado a más de 10 kilómetros de su territorio. El concejal Zumen, que aún no se había recuperado por completo, dejó escapar un suspiro de alivio con una expresión complicada. Zumen, estaba a punto de decir el anciano Litian. El concejal Zumen hizo un gesto con la mano y dijo: no se preocupe, mi estrategia de eliminación de amenazas ya no incluye la serpiente tótem negra. De cualquier manera, nos ha salvado a todos y ha compensado el grave error que cometimos. Debería agradecerle en su lugar. El concejal Zumen subconscientemente miró a la serpiente rascacielos que se encontraba cerca del perímetro de la fortaleza oeste. La serpiente tótem negra se despertó de su siesta como si supiera que se mencionaba su nombre. Inclinó la cabeza hacia la torre de observación. Su cabeza gigante miró a la multitud en la torre. Antes de abrir la boca de repente, el concejal Zumen se tensó instantáneamente. El brillo de la magia apareció alrededor de su figura. Mientras tanto, la serpiente tótem negra escupió algo de su boca. El bulto cubierto de ácido estomacal rodó hasta sus pies. Mofan se pellizcó la nariz. De alguna manera le parecía familiar, parece una persona, dijo Tan Zong con una mirada confusa. El rostro del concejal Zumen se llenó instantáneamente de ira. Señaló con el dedo a la serpiente tótem negra y espetó: ¿te atreves a comerte a un humano? Serviré a la justicia hoy, incluso si eso significa poner mi vida en juego. Exigió el concejal Zumen, pero no se movió. No era rival para la serpiente tótem negra con toda su fuerza, y mucho menos cuando todavía estaba herido. Mofan se rió entre dientes cuando vio la reacción del concejal Zumen. No te preocupes, es solo el concejal Luo Mian. Todos inmediatamente miraron más de cerca a la figura que estaba cubierta de ácido estomacal, que de repente comenzó a moverse. La mayor parte de su piel y carne se habían corroído. Se arrastraba dolorosamente por el suelo. Agarró la pierna del concejal Zumen con las manos. El anteriormente respetado concejal ahora se había convertido en un monstruo feo a medio digerir. Algunos entre la multitud sintieron pena por él, pero Mofan, Ling Ling y Len Qin estuvieron de acuerdo en que se lo merecía bien.
Ah, hermano Luomian, ¿puedo preguntar por qué el brazalete que le dimos a Wang Xiaojun está actualmente en su mano? Preguntó el concejal Zumen con una sonrisa fría. El concejal Luomian suplicó a la multitud que le perdonaran la vida. Rogó a los pies del concejal Zumen durante mucho tiempo. Cuando se dio cuenta de que no estaba funcionando, utilizó todo su esfuerzo para arrastrarse hacia Tang Yue. Sabía que la serpiente tótem negra favorecía enormemente a Tang Yue. Una sola frase de ella podría convencer fácilmente a la aterradora serpiente de que le perdonara la vida. Tang Yue se arrodilló lentamente y miró el rostro corroído del concejal Luomian. Cuando todos pensaron que ella había decidido mostrar misericordia y perdonarle la vida, simplemente le quitó el brazalete de la mano y espetó. Esta gloria que se intercambió con la vida de una persona valiente no te pertenece. Capítulo 404. Corazón puro. Las hierbas del halcón rojo que se recuperaron del brazalete pronto fueron transportadas a la zona principal de cuarentena. A pesar de la demora, logró llegar antes de que muriera el segundo lote de infectados. El señor Lu rápidamente produjo la cura para la plaga usando las hierbas del halcón rojo y la distribuyó entre los infectados. Aquellos que no estaban en estado grave se recuperaron en poco tiempo. A los demás les llevaría unos días de descanso antes de que se les permitiera reunirse con sus familias. La zona de cuarentena se llenó de lágrimas de alegría. La gente estaba extremadamente agotada por la tortura de la plaga y la invasión de las bestias demoníacas. Habían aprendido que deberían tratar la vida como algo más valioso a partir de la experiencia. Pocos sabían, la razón principal por la que pudieron sobrevivir a la plaga y la invasión fue un joven y una águila celestial mestiza. El heroico águila celestial fue enterrado en algún rincón de la tierra. Similar a la serpiente tótem negra que había protegido la ciudad en secreto durante muchos años, también se la consideraba la guardiana de la ciudad. Independientemente de cuán insignificantes fueran su linaje y fuerza, su contribución sería reconocida por la gente durante muchos años. En cuanto al joven que el águila celestial había llevado de regreso a la fortaleza oeste, todavía estaba profundamente dormido incluso después de que todos se habían recuperado de la plaga. Él era solo un caparazón vacío sin alma. Sin embargo, cuando todo volvió a la normalidad, los soldados de toda la fortaleza le dieron el mayor respeto. Al igual que el águila celestial, era tan débil que ni siquiera poseía un rango militar, sin embargo, estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía para salvar la ciudad. Cuando los soldados vieron el cuerpo frío del joven tendido en el estrado, se dieron cuenta claramente de que el respeto no se gana con un estatus poderoso o una edad avanzada, ni con una fuerza sobresaliente. Lo que más importaba era el corazón puro e inocente. Algo que parecía extremadamente aterrador resultó ser el guardián de la ciudad, sin embargo, un mago que parecía bastante amigable y gentil resultó ser la causa del desastre. La gente tenía muchas cosas que aprender, reflexionar y recordar de este incidente. Su única esperanza era que la ciudad de Hangzhou no volviera a experimentar la misma tragedia. Además de eso, también desearon ser más personas como Wang Xiaojun, que estaba dispuesto a dar un paso al frente y enfrentar al aterrador ejército de halcones mágicos blancos a pesar de su corta edad. No tenía rango militar, pero no le tenía miedo a las autoridades cuando sabía claramente lo que debía hacer. Un enemigo formidable no era suficiente para traer la ruina a la humanidad, pero sí la corrupción del corazón. Se esparciría ampliamente entre la gente y causaría destrucción a la humanidad. ¿Realmente no hay forma de salvarlo?, preguntó Ling Ling mientras se apoyaba en el lecho de hielo que preservaba el cuerpo. Sus ojos parpadearon con una pizca de frustración. El señor Lu se acarició el bigote con expresión impotente. Sacudió la cabeza y suspiró. Algunos dijeron que la magia más alta del elemento curativo tiene la capacidad de revivir a alguien. Yo mismo todavía tengo que alcanzar tal altura, pero creo que alguien en este mundo lo ha logrado. El problema es que solo funcionará cuando su alma esté completamente preservada. En su situación, su cuerpo está en perfectas condiciones, sin embargo, le quitaron la mitad de su alma. Solo un lugar en este mundo puede salvarlo. Ling Ling espetó. ¿Dónde está? Dígame. El señor Lu vaciló por un momento, antes de responder. El templo del Partenón. Un pensamiento cruzó por la mente de Mo Fan. ¿El templo del Partenón? Era la segunda vez que escuchaba el nombre. Sonaba como un lugar sagrado en un país diferente. Recordó que Tang Yue había mencionado el mismo nombre cuando le preguntó cómo podría salvar la vida de Shu Zaoting en el pasado. ¿Qué tipo de lugar era? ¿El templo más alto del elemento curativo?
Si los sanadores allí pudieran despertar a Wang Xiaojun, ¿no podría el gobierno de la ciudad de Hangzhou pedirles un favor para salvar la vida del niño? ¿No deberíamos enviarlo al templo del Partenón, si sabemos que existe la posibilidad de que pueda ser salvo? Preguntó Lingling. El señor Lu hizo un gesto con la mano y dijo, no sé los detalles, pero estoy seguro de que no habrá ninguna diferencia, incluso si llevamos a Wang Xiaojun allí. Tienen la capacidad de resucitar el alma, pero son muy estrictos al respecto y no dan la bienvenida a los visitantes. Incluso el presidente de la Asociación de Magia de nuestro país no los convencería de salvar al niño, y mucho menos al gobierno de la ciudad. Así que no hay forma de que podamos ayudarlo, dijo Mo Fan. Lo dejaremos durmiendo por ahora. Quizás suceda un milagro. Su alma podría recuperarse lentamente. No importa cuán pequeña sea la posibilidad, nos ocuparemos de él, dijo el señor Lu. Lago Oeste, su Causeway tenía un aspecto totalmente diferente. A excepción del camino que estaba lleno de hojas caídas, el lugar estaba lleno de visitantes. Mucha gente había visitado Westlake después del incidente, con la esperanza de poder ver a la serpiente tótem negra en persona. La serpiente tótem negra de repente se había convertido en una atracción turística, reuniendo a una gran cantidad de turistas aquí. Se olvidaron por completo de que la ciudad acababa de pasar por una crisis de alerta roja. Desafortunadamente, la serpiente tótem negra nunca se mostró después de la batalla. Los visitantes solo se encontraron mirando el agua del lago. Las noticias sobre la serpiente tótem negra se difundieron enormemente. La gente ahora sabía que la ciudad de Hangzhou tenía un tutor, lo que explicaba por qué una ciudad que había existido durante tanto tiempo había sufrido el menor número de invasiones. Cuando todo volvió a la normalidad, había ancianos dando un paseo por su causeway, parejas teniendo citas en los bancos y familias visitando la ciudad divirtiéndose junto al lago. A medida que el miedo que se cernía sobre la ciudad desapareció por completo, la ciudad recuperó la paz, depende de los residentes no dar por sentado el momento de paz. Aquí, esto es para ti, Tang Yue suavemente se pasó el pelo por el pelo, dándole a Mo Fan una sonrisa deslumbrante. Mo Fan recibió el regalo de Tang Yue con una mirada confusa. Abrió lentamente el envoltorio. ¿Qué es esto? ¿Es duro y negro? Dijo Mo Fan. ¿Es lo que pediste? Dijo Tang Yue con severidad. Mo Fan no pudo evitar murmurar en su corazón. Lo que quiero eres tú, ¿por qué me estás dando a mí en su lugar? Son las escamas de la serpiente tótem negra. Puedes usarlo para forjar una armadura. Dijo Tang Yue. Oh, cierto, solo tanto. Estaba planeando forjar algunos juegos de ellos, dijo Mo Fan, quien estaba revisando las escamas, que solo parecían ser suficientes para un solo juego de armadura. No son escamas que pueda encontrar, y las escamas que se desprenden durante la éxtasis son increíblemente difíciles de refinar. Me esforcé mucho por encontrar un buen herrero, y esto es todo lo que consigo. Devuélvemelo si no estás contento con él. Tang Yue dijo con una cara larga. Los materiales necesarios para forjar una armadura mágica eran bastante únicos. Necesitaba tener un elemento especial en su interior para ser elegible para la forja, el refinamiento y el encantamiento, y tenía menos del 1% de posibilidades de aparecer. Las escamas que despegó la serpiente tótem negra básicamente no contenían este elemento especial, si toda la piel que la serpiente se había desprendido fuera elegible para ser forjada en equipo de armadura, la habrían producido a granel. El equipo mágico era increíblemente escaso, no solo porque era difícil de producir, sino porque el material también era muy difícil de encontrar. Estoy feliz con un conjunto de armadura, se rió Mo Fan. No se atrevería a rechazar el regalo de Tang Yue. La escala de serpiente es un material especial, especialmente la de la serpiente tótem negra, te sugiero que busques un maestro forjador talentoso en la torre oriental Dongfang. No todos los maestros forjadores pueden manejar la dificultad de forjar una armadura con estas escamas, advirtió Tang Yue. Me he quedado en Hangzhou durante demasiado tiempo. Es hora de que vuelva a la escuela. Dijo Mo Fan con una sonrisa relajada, colocando sus manos detrás de su cabeza. Has hecho mucho esta vez. La Unión de Ejecución de Hangzhou ha propuesto otorgarle un título bastante único, dijo Tang Yue con una risita. ¿Qué título? Preguntó Mo Fan de inmediato. Lo sabrás una vez que llegues a la escuela, y de nada, respondió Tang Yue con una sonrisa misteriosa. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 405. Ponte la ropa.
Mofan recordó que el entrenamiento en Daunting Blade fue a principios de año y, sin embargo, era casi el final del año antes de que regresara a la escuela. No pudo evitar reflexionar sobre lo que había pasado durante este periodo de tiempo. Primero, luchó contra un lagarto gigante con el linaje de la raza de los dragones, luego tropezó con un comandante asesino que era tan despiadado como un diablo. Después de eso, vivió como un hombre de las cavernas en la naturaleza durante unos meses y jugó algunos juegos mentales con el lagarto gigante Xuanu y el cienpiés venenoso gigante. Por último, pero no menos importante, solo estaba planeando visitar a una chica en la ciudad de Hangzhou, pero se encontró en un lío terrible. Si no estuviera en su camino de regreso al Instituto Pearl vistiendo su uniforme, no podría evitar preguntarse si de alguna manera se había convertido en una catástrofe ambulante que provocaría el caos donde quiera que fuera. ¿Por qué parece que Marte sería mucho más seguro que la Tierra? Al diablo, no haría ninguna diferencia si seguía pensando en ello. Debería volver a su apartamento lo antes posible, sacó la llave que escondía debajo de una olla y abrió la puerta de manera eficiente. Hermana Mu, ¿no es ese Zhou Shuming demasiado lleno de sí mismo? Incluso se jactó descaradamente de que vas a ser la nuera de su clan Zhou frente al público. Sé que es fuerte, pero ¿cómo se atreve a ponerte en el centro de atención sin tu consentimiento? ¿No es consciente de que la tendencia de actuar como un director ejecutivo tirano es demasiado anticuada? Nunca he visto a nadie tan desvergonzado y orgulloso como él, aparte de ese idiota rey demonio. Espetó Ai Tutu. Munu Jiao estaba sentada en el sofá, su delgada figura hundiéndose ligeramente en el sofá. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, permitiendo que su cabello cayera a lo largo del respaldo del sofá. Parecía un gran cisne con el cuello erguido. Se frotó la frente suavemente con una mirada bastante cansada. Ella no respondió a Ai Tutu. Aparentemente consciente de algo, Munu Jiao se dio la vuelta y miró hacia la entrada con el ceño fruncido. Se abrió la pesada puerta. Un joven con una sonrisa brillante entró por la brecha. Primero echó un vistazo a la sala de estar, antes de quitarse los zapatos y colocarlos en los estantes. Colgó su mochila en los ganchos a su lado y se quitó la chaqueta. Su flujo de acciones fue suficiente para implicar que se había acostumbrado a la configuración a su alrededor. Se sentía como en casa para él. En la sala de estar, los ojos de Munu Jiao y Ai Tutu se abrieron de par en par. Simplemente miraron al hombre que había irrumpido en su apartamento durante unos segundos. «Hermana Mu, ¿es un fantasma lo que estoy mirando?», preguntó Ai Tutu con incredulidad. Rápidamente miró por la ventana. El sol había salido y brillaba, su luz había iluminado bien la habitación. Ella nunca supo que un fantasma era capaz de caminar libremente en un día brillante. Munu Jiao miró al hombre en silencio. Sus ojos estaban llenos de sentimientos complicados. Entonces, ¿qué gilipollas es más idiota que yo? Señorita Ai Tutu, no dude en decirme su nombre. Estoy obligado a maldecirlo hasta la muerte en tu nombre, espetó Mofan con indiferencia. Llevaba una sonrisa en su rostro, como si nada hubiera pasado. Ai Tutu no pudo encontrar la palabra correcta mientras señalaba con el dedo a Mofan. Tragó una bocanada de saliva para ajustar sus pensamientos, antes de que finalmente lograra hablar correctamente. ¿No estás muerto? Mofan se echó a reír. Muchas personas han sobrevivido saltando de un acantilado, entonces, ¿por qué moriría tan fácilmente? Además, ¿cómo podría dejar a mamá e hija solas? No soy un hombre que esté dispuesto a darle a otra persona la oportunidad de aprovechar mis circunstancias. Somos hermanas, no madre e hija. Ai Tutu dijo con una sonrisa. No cambies de tema, ¿eres un fantasma o un humano? Si eres un humano, ¿por qué todos dijeron que estás muerto? Si eres un fantasma, ¿cómo te atreves a espiarnos, hermanas, incluso después de que mueras? Eres un monstruo. Te lo advierto, he despertado el elemento alma. Si te atreves a dar un paso más, te borraré. Gritó Ai Tutu. Mientras tanto, Munu Jiao parecía tener algo que decir. Le dio un codazo a Ai Tutu. Ai Tutu extendió sus brazos y se paró frente a su hermana. Nunca pondrás tu mano sobre nosotros. Será mejor que pongas tus ojos en la reencarnación en su lugar. Munu Jiao finalmente se quedó sin paciencia. Dio un paso adelante y bloqueó a Ai Tutu con su cuerpo. Hermana, no le tengo miedo. Dijo Ai Tutu. Munu Jiao soltó una tos y susurró sonrojado. Bueno, Tutu, es mejor que te pongas la ropa primero. Ai Tutu estaba atónito. Lentamente bajó la cabeza y se dio cuenta de que sus senos bastante grandes estaban expuestos al aire. Todavía estaban temblando levemente debido a su respiración agitada. ¡Ah!
Ai Tutu gritó de vergüenza, pervertido, ¿por qué me quitaste la ropa? Mientras gritaba, Ai Tutu se cubrió los pechos y huyó escaleras arriba. Como mujer con senos 34D, su carrera fue una vista espectacular. Era tan hermoso que Mo Fan podía sentir cómo se calentaba la nariz. Munu Jiao se tocó la frente suavemente después de ver la reacción de pánico de Ai Tutu. ¿Qué tan lento podría ser este Ai Tutu? Había pasado un tiempo desde que las dos chicas eran las únicas que vivían en el apartamento. Afuera hacía frío, pero el apartamento estaba caliente con los calentadores. Ai Tutu nunca se molestó con las nimiedades. Ella siempre se quejaba de que sus sostenes eran demasiado ajustados, por lo que normalmente se los quitaba después de regresar a casa y no se molestaba en usar ropa. Simplemente se acostaba en el sofá y miraba sus dramas. De hecho, muchas niñas harían lo mismo cuando estuvieran solas en casa. Sin embargo, nunca pensaron que Mo Fan, que se suponía que estaba muerto, irrumpiría de repente. Terminó presentándose ante él semidesnuda. Supongo que tus hábitos de vida son mejores, ¿no te sorprende? Mo Fan y Munu Jiao se quedaron en la sala de estar. Los ojos de Munu Jiao parpadearon con vergüenza e ira. Debería estar feliz de saber que Mo Fan había sobrevivido, pero de alguna manera asumió que lo estaba haciendo a propósito para lograr su malvado objetivo. Ella respondió. Eso pensé. Un tipo malo como tú no moriría tan fácilmente. Entonces hablarás mordazmente también, o tal vez el hecho de que todavía estoy vivo te ha hecho perder la cabeza, que ya no puedes reprimirte. Mo Fan entrecerró los ojos teatralmente. A Munu Jiao no le molestó el comentario. De cualquier manera, fue un alivio saber que todavía estaba vivo. Incluso si ella lo dejara pasar y lo reprendiera, él no la escucharía en absoluto. Mo Fan. La voz de Ai Tutu como una leona explotó desde arriba. Toda la unidad comenzó a temblar. Munu Jiao miró las escaleras antes de mirar a Mo Fan, cuídate. Munu Jiao se puso sus pantuflas de pelusa y se dirigió a las escaleras, dejando atrás a Mo Fan, que estaba a punto de sufrir las consecuencias. ¿No deberías darme un abrazo de reunión? Mo Fan preguntó con una sonrisa irónica mientras veía a Munu Jiao alejarse. Munu Jiao estaba a la mitad de las escaleras. Ella le devolvió la mirada sin habla, antes de continuar su camino hacia su habitación. Mo Fan observó las delgadas curvas de su espalda. ¡Qué pena! Munu Jiao cerró lentamente la puerta cuando entró en su habitación. Se apoyó contra la puerta y levantó la cabeza hacia arriba. Cerró los ojos, sintiéndose extremadamente aliviada. Un rato después, sus labios rojos se curvaron ligeramente hacia arriba. Después de que sus ojos se abrieron una vez más, parecía que el mundo se había vuelto más emocionante,